quizá la conozcas, no es la primera vez que hacemos una colaboración con Alicia de Aumenta Digital. Y bueno, pues como decía, vamos a empezar esta presentación. El webinar de hoy lleva por nombre Relanza tus redes sociales con inteligencia artificial. En la actualidad, como bien sabéis, las redes sociales se han convertido en un elemento tan indispensable como complejo para las empresas que buscan aumentar su visibilidad. Por eso hoy vamos a poner el foco en cómo las pymes pueden optimizar su presencia en redes sociales, aprovechando las últimas innovaciones en inteligencia artificial. La propuesta de hoy es enfocarnos en comprender, atraer y fidelizar al público y dejar que la inteligencia artificial se encargue de agilizar y simplificar todo este proceso. Vamos a hablar hoy de inteligencia artificial, redes sociales y pymes, lo esencial que debemos conocer. Las herramientas clave para la gestión de redes con IA. Las aplicaciones de inteligencia artificial en las diferentes etapas de un plan de social media. El papel del kit digital y cómo puede contribuir al crecimiento digital de la empresa. Y el objetivo, pues, es que salgamos con ideas y conocimientos prácticos de esta charla. Alicia Puga es fundadora de Aumenta desde 2011. También es profesora titular de la asignatura de Marketing Digital en New Digital Talent University School. Ha impartido formación en los siguientes másteres: Executive Master of Business, Máster en Publicidad y Comunicación de la University School, Máster en Publicidad y Marketing en ESCO, Máster de Marketing, Comercio Electrónico y Redes Sociales en la Cámara de Comercio de Granada. También es arquitecto, nació en Granada en 1982, donde reside y trabaja y ha ayudado a digitalizar a empresas, a más de 200 empresas, colaborando con diferentes entidades públicas y privadas. Para nosotros siempre un placer estar y colaborar con Alicia. Alicia, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, el placer es mío realmente, que me invitéis a compartir con vosotros un ratito, que siempre sacamos cosas muy productivas. Pues tuyo es el timón, así que adelante. Fantástico, pues de nuevo gracias a todos los que estáis conectando. Voy a compartir con vosotros mi pantalla, este de aquí. Voy a compartir también sonido por si acaso. Vale, ahora necesito, dame un segundito, vamos a decirle a esto que presente. ¿Sí? ¿Todo correcto? ¿Estáis viendo mi pantalla con la presentación? No te Ahora oigo, Javier, sí. ahora. ¿Sí? Ok. Vale, pues hoy a ver cómo me sale la cosa, porque solo tengo una pantalla. Normalmente estoy en el estudio y tengo un montón de pantallas por todas partes. Entonces, el problema es que, claro, si yo pongo aquí el chat, vosotros veis también el chat. Javier, no te En oigo. principio creo que sí. Sí, este que estoy moviendo Sí, ahora sí, es claro, el claro, chat. sí, sí, se ve, sí se ve, sí se ve. Vale. Bueno, entonces, vale, ¿cómo lo hago para que no os moleste? Bueno, me lo voy a dejar apagado y lo que hacemos es que si hay una consulta que queréis pagarme, pues abrís el micro, como no somos tampoco exagerado de número, abrís el micro y me hacéis la consulta. Porque el problema es que como no tengo dos pantallas no puedo poner el chat y todo para ir llevándolo, ¿vale? De todas formas, como luego tenemos por aquí un espacio, un tiempo, pues yo abro el chat y vemos si me habéis dejado una consulta. En plan, es una consulta que quiero que Alicia en algún momento me cuente. Pues entonces luego al final me leo las consultas que habéis dejado y las abordamos. Vale, cosas que vamos a estar hablando hoy. Vamos a hablar mucho de redes sociales y vamos a hablar mucho de IA, que es la historia. Entonces, ¿cómo la IA nos puede ayudar a todo esto? Yo he organizado un poco la sesión con un índice que hemos estado comentando y por no olvidarme nada, pero realmente nos ponemos a hablar de lo que os apetezca a vosotros porque al final se trata de que este ratito que pasamos juntos, pues le saquéis mucho partido. Entonces, como os decía, yo me he organizado aquí un poco para poder ver este tipo de cuestiones. A ver, esto, no sé si puedo minimizarlo porque no me hace falta verlo. ¿Sí? Mm, ¿no? Ay, señor, esta pantalla también la estáis viendo, ¿no? Es que no sé dónde Sí, quitarla sí. para que no os moleste. Porque claro, es que os va a quitar hueco. Aquí creo que a lo mejor no hace falta mucho. Bueno,
Vale, entonces, ¿qué vamos a hablar? Hablaremos de inteligencia artificial y redes sociales a día de hoy. ¿Qué cosas estamos teniendo en cuenta? ¿Qué cosas tenemos que saber antes de ponernos a trabajar con redes sociales si lo que queremos es sacarle partido? Hablaremos también de algunas herramientas que son útiles y por qué creo que pueden ser útiles si estáis haciendo redes sociales. Y luego también hablaremos de la inteligencia artificial en los distintos momentos de ese trabajo con redes sociales. Imagino que ya lo estáis usando, así que también va a ser súper interesante que algunos de vosotros comentéis, pues mira, yo lo estoy usando de esta manera y le estoy sacando mucho partido. Así que eso también lo tendremos en cuenta. Vamos a hablar entonces de lo que serían las redes sociales para las empresas a día de hoy, para lo que es una pyme. Vamos a ver también que dentro de estas pymes tenemos un montón de casos distintos, con lo cual no va a ser exactamente lo mismo lo que haga yo y cómo yo le saque partido a cómo se los pueda sacar otro compañero. Pero sí que es cierto que incluso de las experiencias que tienen otros y que yo a lo mejor no puedo hacer exactamente igual, puedo aprender cositas. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial si hablamos de pymes? Pues yo os dejaba por aquí que realmente se trata de un estudio, de un desarrollo que lo que va a permitir es que un programa haga tareas que ahora mismo estamos haciendo nosotros. Esto es para lo que ahora mismo las pymes estamos utilizando la IA, es decir, para ahorrar tiempo y para quitarnos tareas que son tediosas. Esto, si lo vinculamos con redes sociales, tiene mucho potencial, porque yo no sé vosotros, pero a mí las redes sociales me roban muchísimo tiempo. Si quieres estar llevando un poco también el sentimiento que están teniendo los usuarios, si quieres saber todos los temas, las últimas tendencias, crear el contenido, subir el contenido. Al final las redes sociales, yo siempre os digo que son muy esclavas, que necesitan de vosotros además mucho tiempo. No vale que tú a lo mejor un mes estés súper inspirado y hagas un montón de creaciones y de contenido para redes sociales y que al mes siguiente, como tienes mucho volumen de trabajo, te olvides de ellas. Porque en ese caso lo que va a pasar es que los algoritmos nos castigan y entonces no nos muestran, empezamos a tener caídas en las visitas, de repente el siguiente post que publicamos no lo ve nadie, ya no tiene interacción. Es decir, que una vez que te comprometes con las redes sociales, tienes que ir con una continuidad y periodicidad que son agotadoras. Parece que no me gustan las redes sociales, pero a ver, lo que sí que quiero ser es clara, ¿no? Nosotros, si queremos apostar por redes, tenemos que hacer una apuesta contundente y una continuidad, porque es muy importante la constancia cuando estamos hablando de publicar. Entonces, vamos a ver si en todo eso la inteligencia artificial puede ahorrarnos ratitos o puede incluso, pues qué te digo yo, liberarnos un poco. La inteligencia artificial o IA o AI o como vayáis encontrándola, al final es lo mismo. Se trata de esos desarrollos que están intentando ahorrarnos a nosotros tiempo y en cierto modo también dinero, porque vamos a ver que muchas de las cosas que antes no podíamos hacer solos, pues ahora sí que podemos hacerlas. ¿Esto significa que nos vamos a cargar la industria? Pues qué te digo yo, ¿no? Habréis escuchado hablar de los programas de inteligencia artificial para generar diseño, generar fotografía. ¿Nos vamos a cargar la industria y los fotógrafos y tal? No, no nos lo vamos a cargar, porque esto es simplemente un apoyo. A día de hoy, y bueno, veremos la progresión, pero no sustituyen la labor de una persona. Pero sí que es cierto que en los casos, sobre todo más pequeños, nos permiten llegar a resultados de mucha mejor calidad. Antiguamente, si tú querías tener, digo yo, un post sobre ¿qué te digo yo? Pues las zonas turísticas de tu ciudad o a lo mejor cómo exclusivamente habías tuneado un producto para que diera un servicio distinto. Si no tenías imágenes para mostrar, el post no funcionaba. Y si querías tener imágenes para mostrar, necesitabas contratar a un profesional que te hiciera las imágenes, porque si no, no alcanzabas a poder mostrar el potencial. Incluso si ibas a hablar de algo genérico, necesitabas imágenes. Y para esas imágenes que tenían que tener los derechos específicos de uso comercial, tenías que pagar. Entonces llegó un momento en que estábamos muy contentos porque teníamos los bancos de imágenes, que imagino que estáis usando todos todavía, que son espacios donde nosotros podemos coger imágenes que nos permiten usarlas de forma comercial y que muchos de ellos son gratuitos. Entonces ahí solucionamos mucha parte. Pero todas las imágenes eran de stock. Significa que muchas personas podían utilizar la misma imagen. Y esto llevaba a que hubiese páginas web que eran muy similares porque estaban basadas en fotografías de stock. Estos se han suplido porque ahora no tengo ni que coger las fotos de stock ni que coger a un fotógrafo y que haga específicamente las fotos para mí. Vamos a un camino intermedio que es que yo voy a un programa y genero unas imágenes que podrían ser de stock pero que son diferentes a las que tú generarías, porque estos programas nos dan distintos resultados. Vamos a ver un poco más con calma cada una de las cosas, pero lo que quiero deciros es que al final la inteligencia artificial a día de hoy lo que está haciendo es agilizar tareas sobre todo para los más pequeños. Está dejando que las empresas más pequeñas lleguen a cosas de mejor calidad o a espacios donde antes no llegaban.
Esto es igual que en distintos momentos de la historia que ha habido grandes avances. No me voy a poner a haceros un repaso por toda la historia, pero todos podemos pensar en grandes inventos que han cambiado la forma en la que hacíamos todo. Por aquí os he dejado como grandes hitos, ¿no? Grandes revoluciones que se llaman. La primera revolución industrial es cuando de repente empiezan a mecanizar cosas y ya no tenemos que hacerlo todo a mano. Y yo se va a acabar el mundo, me voy a quedar sin trabajo porque ya no tengo que pasar yo el arado. Pues no, hay una máquina que te ayuda a que tú al pasar el arado seas más eficaz y tardes menos. Y así hemos ido evolucionando. Cuando llegó la electricidad, pues igual las fábricas echaron a mucha gente que emplearon en otras cosas y después llegó los ordenadores, los chips, internet y esto ha ido evolucionando y ahora mismo el gran elemento que revoluciona el espacio donde trabajamos es la inteligencia artificial. Estamos viendo además que la inteligencia artificial está en todo. Lo estamos viendo en nuestro día a día a nivel de empresas, cada vez nos genera más inquietud porque sabemos que hay muchas cosas que podemos hacer y a lo mejor no le estamos sacando todo el partido que podríamos. Entonces, es importante que como pymes, sobre todo, que no tenemos recursos ilimitados, podamos acceder a todo esto. El uso y el interés por la inteligencia artificial ha ido en aumento en los últimos años. Fijaos, esto es una gráfica de Google Trends. Sabéis que Google Trends es un programa en el cual, bueno, es una web donde vosotros vais a entrar, es una web de Google, donde vais a entrar y vais a buscar cualquier concepto en uno de estos recuadros y le vais a pedir que os diga el volumen de búsquedas que hay sobre este concepto. En este caso yo le he dicho inteligencia artificial y Google me ha mirado a lo largo del tiempo cuánto se ha buscado. Entonces me está diciendo, pues había unas búsquedas constantes más o menos bajas y de repente a finales de 2021 empieza a buscarse muchísimo y en 2022 esto se dispara. Efectivamente, si echáis un poco de memoria, esto pasa cuando de repente nos presentan la gran herramienta de los últimos años que fue ChatGPT. Cuando empezamos a hablar de ChatGPT se presenta y se abre el uso para cualquier tipo de usuario, empezamos a hacer de repente cosas que antes costaban muchísimo trabajo. Cosas muy sencillas como que sea un programa de ordenador el que nos haga propuestas sobre cómo resolver cosas. Y no lo hacía del todo mal. Sí que es cierto que esos primeros modelos pues cometían muchos errores o incluso entraban en bucles que era difícil sacarlos, pero realmente hacía cosas que todavía no podíamos hacer. Entonces aquí es donde empieza la gente a utilizarlo. Genera muchísima atención, con lo cual difundimos a todo el mundo que esto es muy curioso, que esto funciona, que parece que sí, que hay un avance y podemos decir que entonces empieza como la carrera de la IA. Y es que todas las empresas que estaban desarrollando IA, que no era solo ChatGPT, pues empiezan a contarnos lo que estaban haciendo. O sea, todo esto ya venía haciéndose de antes y podíamos habernos enterado más tarde, pero ya había aplicaciones que cuando las estábamos utilizando tenían procesos apoyados en IA. Hay un montón de programas a día de hoy igual que seguramente estáis utilizando y que usan la IA para hacer que sus procesos se optimicen más. Pues por ejemplo, Google Analytics, que lo tenéis seguramente para saber qué está pasando en vuestra web, está usando IA y lo está usando para ofreceros una lectura mejor de los datos, un reconocimiento de patrones, está utilizándolo para daros más servicios, igual que lo están utilizando los servicios de publicidad o muchas veces también los algoritmos de redes sociales. Entonces, toda esa IA que se estaba trabajando en el segundo plano, de repente sale a primer plano. Es como, ¿os interesa el tema de los chats? Yo también estoy desarrollando un asistente, aquí también tenemos una evolución de tal, y empezamos a saber un montón de empresas que están utilizando pequeñas cosas de inteligencia artificial. Eso hace que lo veamos cada vez más presente y además que esté en todas las conversaciones. Yo no sé si es que soy yo que me ubico en determinados segmentos, pero estamos teniendo IA por todas partes. Esto de que tengamos IA por todas partes, pues tenemos que tomarlo como algo positivo. Yo sé que hay muchas corrientes, están los escépticos, están los catastrofistas y están también los optimistas. Yo os diría que no hay que irse ni a un extremo ni al otro. Estamos en pleno proceso de ver cómo esto evoluciona y a dónde llega. Entonces vamos a ser optimistas, vamos a pensar cómo le puedo sacar yo partido, cómo puedo hacer yo que esto sea potente para mí y que sea una herramienta de apoyo y vamos a ver hacia dónde van los mercados. Vale, tenemos inteligencia artificial, como os decía, en muchos programas que estamos utilizando y también lo tenemos en el uso cotidiano. Tenemos inteligencia artificial en los aires acondicionados de muchas tiendas a los que marcamos una temperatura y dejamos que los sensores sean los que vayan midiendo y automaticen un poco la regulación de las temperaturas. Lo tenemos también cuando tenéis una rumba en casa o la tenemos en cualquier sitio. Esas aspiradoras autónomas muchas veces recopilan información y van haciendo una optimización de los recorridos. Bueno, pues hay pequeños programitas de IA que diréis, madre mía, ¿no? Sí que está popularizada la IA que hasta la aspiradora la tiene. Bueno, pues sí, al final estamos sacando partido. Imaginaos, vosotros tenéis que hacer exactamente lo mismo a nivel de empresa. Hoy vamos a hablar de redes sociales, pero a nivel de IA, pensad qué me gustaría o qué proceso podría mejorar si fuera automático o pudiera controlar con un programa de IA. Porque seguramente en el momento que tengáis un problema a resolver, podréis encontrar un desarrollador o una aplicación que os ayude a resolverlo y podáis ofrecer ese plus.
Pero bueno, sabéis que estamos hablando de coches autónomos, aunque no terminan de verse aquí, por lo menos en la calle, y también en la ciberseguridad. Estamos utilizando pequeños programas de ADIA en todos los procesos, incluidos en muchos procesos empresariales. Yo el reconocimiento facial y el acceso mediante biometría me parece también un plus. No tener que recordar 25 contraseñas, sino que simplemente con que te reconozca el rostro o la huella que tengas acceso. Las traducciones automáticas, que esto es una cosa que yo recuerdo que hará 5 años teníamos problemas. Nosotros íbamos a desarrollar una web y cuando tenía que llegar el momento de traducir, había que contratar a un traductor que además entendiese del tema del cual se hablaba en la web. Imaginaos, que os digo yo, diseño industrial. Pues yo tenía que buscar a un traductor que supiese algo de diseño industrial y para poder traducir esa web, porque si no, había muchas cosas que se perdían en una traducción normal. A día de hoy, los traductores automáticos han mejorado muchísimo, podemos introducirle esto y no significa que no haya una revisión, que por supuesto se necesita, pero se agiliza muchísimo más el trabajo. El traductor ya no tienes que pagarle a lo mejor 60 horas para estar traduciendo una web, sino que le pagas 5 horas y puede revisarlo todo. Entonces, optimizamos y hacemos que esos pequeños también puedan traducir las web a varios idiomas y tengan capacidad de crecer en otros mercados. Bueno, lo tenemos en la clasificación de los emails, lo tenemos en la gestión inteligente de regadíos en temas de agricultura. Lo tenemos, por supuesto, en la edición de textos e imagen, y esa es la parte que a lo mejor a nosotros nos va a interesar más. Y es que cuando hacemos redes, tenemos que ver un poco cuál es el proceso por el cual trabajamos y ver en qué momentos podemos incluir a las redes sociales. Las redes sociales, que por cierto también han sufrido bastante cambio, vosotros habéis sido seguramente algunos de vosotros los que habéis experimentado con ellas y habéis ido creciendo a través del tiempo, entonces os habéis dado cuenta que las redes sociales en un inicio fueron un espacio totalmente personal, donde estábamos las personas conectando con personas en un ámbito en cierto modo privado, pues subías las fotos del fin de semana porque en Facebook tenías a tus amigos o en la red que fuera, ¿vale? Esto evolucionó un poco a que nos dimos cuenta que las pymes también podían tener ese rol de cercanía con otros usuarios dentro de redes sociales. Entonces las redes sociales empezaron a ser también espacios donde había perfiles profesionales. No había muchos, pero sí que había perfiles profesionales. Y en ese momento, el mero hecho de estar en redes y estar publicando hacía que tuvieras mucha visibilidad. Es esa época, no sé si vosotros estabais, cuando ganábamos muchos seguidores. Es decir, tu objetivo era ganar seguidores. Vale, y ahora hemos pasado a un momento en el cual las redes sociales tienen tanto contenido que han tenido que llevarse un poco el tema más hacia lo selectivo. Tenemos tanto profesionales como usuarios, como creadores del contenido, que al final son usuarios que en forma profesional están lanzando contenido en redes sociales y generan ingresos. Y tenemos una amalgama de contenidos tan grande que necesitamos algo, una fórmula que nos ayude a distinguir cuál es el contenido más importante. Aquí también las redes sociales en sus propios algoritmos están decidiendo en base a datos y para interpretar esos datos, volúmenes de datos enormes, están echando mano de la inteligencia artificial. Esto significa que en esas fórmulas también están teniendo en cuenta que dentro de si has visto mucho o poco determinado perfil, tengan en cuenta tu caso concreto para recomendaciones directas hacia ti. Esto a mano sería totalmente inviable y con una fórmula de programación sería muy difícil coger todos los matices, pero en el caso de los algoritmos de redes sociales que ahora mismo tienen estos programas de inteligencia artificial, sí que pueden alcanzar ese nivel. De esta manera, conclusión que saco aquí en relación con los algoritmos y la inteligencia artificial. Nosotros tenemos que tener en cuenta que a día de hoy pesa más lo que tú cuelgas en redes sociales que todo lo demás. ¿Y qué quiero decir con todo lo demás? No importa tanto el formato que le hayas dado, no importa tanto la fecha en la que estás publicando, no importa tanto la hora, no importa tanto la red social que has elegido. ¿Tienes que tenerlo en cuenta? Sí, entendedme, en su justa medida. Pero no importa tanto porque ahora mismo los algoritmos son los que van a coger lo que tú has creado y van a ponerlo delante de las personas susceptibles de consumirlo. Entonces, aquí lo realmente importante ahora es encontrar las temáticas y los enfoques que tu audiencia quiere ver. Si vosotros colgáis, ¿qué os digo yo? De repente, pues queréis hablar sobre una noticia local de Motril, algo que ha pasado, que es relevante para vosotros, pues queda fijada la fecha de la feria de artesanía en Motril para tal fecha. Vosotros le dais un formato, imaginaos, pues yo pienso que lo mejor es que salga yo hablando en un vídeo y diga que ya tenemos fecha, que estamos muy emocionados, que no se lo pierda nadie y pongo las fechas. Bueno, pues lo más importante aquí es que este tema sea interesante, que yo le dé un enfoque que enganche a la gente y se quede viendo mi contenido si aparece y lanzarlo en las redes. Obviamente yo voy a elegir, voy a ponerlo en redes sociales, pues imaginaos, voy a elegir Instagram porque sé que es donde más gente hay ahora mismo. O voy a elegir ponerlo en Facebook porque tenemos un par de grupos específicos de Motril y ahí es donde yo quiero contar esto. Eso es lo importante, decidir dónde vamos a proyectar ese contenido
y qué contenido y qué, ¿cómo decirlo? ¿Qué relleno tiene ese contenido? ¿Vale? ¿Cuál es la temática? Nosotros al seleccionar eso y al lanzarlo es que le estamos dando todas nuestras herramientas al algoritmo. El resto lo va a hacer él. Lo voy a publicar mejor a las 9, que hay más gente conectada, tal. Me parece maravilloso, algo sumarás, pero imagínate que si la puntuación que te van a dar es de 100, vas a subir 2 puntos, 102 por publicarlo hasta ahora en lugar de la otra. El algoritmo, si ve que tu contenido es interesante, se lo va a enseñar a la gente. Da igual si lo has publicado una hora que otra. Yo me centraría en hacer un contenido súper interesante para todo el mundo y entonces dejar que el algoritmo lo mueva. A día de hoy, esto está pasando en un montón de ámbitos. Son los algoritmos los que conocen al usuario y los que lo van a buscar. Si tu contenido trata sobre el mercado de artesanía de Motril, el algoritmo ya va a interpretar que necesita gente que por cercanía le interesen las noticias de Motril, que esté interesado en artesanía o en productos hechos a mano, que además tenga a lo mejor algún tipo de vinculación con tu perfil o en algún momento haya consumido información parecida a la que tú estás contando. Todo eso lo va a pensar él. O sea que tú lo que tienes que madurar mucho es de qué tema voy a hablar. Es más, buscará incluso las personas que lo consuman en el formato en el que tú lo has creado. Si lo has creado en un vídeo, buscará personas más inclinadas a ver vídeo que a ver imágenes estáticas. Si lo que has hecho ha sido un carrusel, buscará personas que interactúan más con los carruseles que... Me seguís, ¿no? Al final, el algoritmo es el que va a decidir muchísimo sobre tu contenido. Entonces, quiero que ahí seáis conscientes y digáis, bueno, entonces yo me voy a centrar en hacer un tema, abordar un tema que a mi audiencia, a las personas que son potenciales compradores o consumidores de lo que yo tengo, les va a interesar. Ya no me voy a quedar en cosas superfluas porque yo tengo que publicar 2 veces esta semana y todavía no he publicado nada, sino que voy a irme a esas cosas que yo sé que al contarlas se van a quedar viéndolas. Y dejo que el algoritmo busque a esas personas que yo ya sé cómo son y entonces he preparado este tipo de contenido, este tipo de argumento o este abordaje para que lo consuman. Vale, entonces, a día de hoy cada vez podemos decidir menos cosas en redes, pero de todo lo que podemos decidir muchas veces no sabemos cómo tomar las decisiones. Entonces, también nos están dando herramientas de inteligencia artificial que nos resumen un poco todas esas estadísticas que no nos podemos ver todo el tiempo. Entonces, yo soy muy de buscarme los estudios anuales del IAB Spain que habla de redes sociales o de HubSpot, todo lo que van contándonos sobre los usuarios en redes. Pero ahora mismo los programas también están haciendo eso, están incorporando esos datos para luego hacerte sugerencias. Entonces, ahora lo veremos con los distintos programas, pero hay algunos que incluso te sombrean el calendario y te dicen, mira, en este lugar más sombreado es tu hora ideal para conectarte a este tipo de contenido, a este tipo de audiencia. Entonces, ya ellos te van a dar como indicaciones. ¿Por qué si hace un momento, Alicia, me has dicho que da igual la hora a la que publique? Bueno, porque imagínate que nosotros ya no estamos en la base trabajando en que nos vea mucha gente y conseguir alcance. Imaginaos que ya tenemos una comunidad en la cual están muy pendientes de nuestro contenido y nosotros ya publicamos varias veces en el día. Pues en ese caso tú tienes que fijarte un poquito más, ir a ese 2 puntitos, ¿no? El del 100 al 102, porque ya vamos a ir a los matices. Y entonces si diríamos de todo el contenido que sale hoy, el contenido que es más interesante para mí va a salir en el momento en el que más concentración de usuarios hay y los otros contenidos que son muy interesantes también van a ir saliendo en otros momentos del día. Las redes sociales hoy son entretenimiento. Entonces, a la hora de que defináis cuáles son los temas que vais a utilizar para intentar impactar en los usuarios, tenéis que tenerlo en cuenta. Si yo voy a un espacio a estar entretenido, las cosas que me llaman la atención son estas, es decir, pues las que me generan conversación, las que me aportan algo de valor, las que me parecen súper graciosas. Yo ya no voy a redes sociales entonces a que me digan buenos días, a ver qué tal se presenta el día. Está muy bien y que es muy cercano, pero que al final es una publicación con la que voy a interactuar poco. De hecho, la mayoría de los usuarios no son usuarios de publicar, son usuarios de consumir. Entonces, como los usuarios no van a publicar demasiado, tienes que buscar otro tipo de interacciones. Por aquí os dejo un recorte, este es IAB Spain del año pasado, que pregunta, ¿por qué sigues a marcas en redes sociales? Es decir, usuarios, ¿por qué seguimos a marcas? Y el mayor tanto por ciento, con un 61%, se lo lleva para informarnos y entender la actualidad. Vale, o sea que si yo sigo a Apple es porque quiero saber si Apple ha sacado un teléfono nuevo, si hay una tendencia nueva de comunicación, si hay una forma nueva de conectar. Quiero estar al día. Entonces, tengamos en cuenta que más del 50% de los usuarios dice que las marcas les sirven para estar en actualidad en el segmento, para idear también unos contenidos que hagan que esto funcione. Que si los usuarios lo que quieren es actualidad, pues nosotros podamos darles un puntito de actualidad. Que a lo mejor vuestro puntito de actualidad es contar cómo está vuestra empresa, que habéis incorporado una persona más, que te digo yo, que habéis cambiado la tienda interiormente. Pero bueno, es actualidad de una persona que ha decidido que quiere saber más de ti. Luego también el 52% está para entretenernos. Y este es el gran grueso, porque luego ya el siguiente para inspirarme depende mucho de cuáles son las redes sociales que estamos usando, pero en general entretenimiento
caza a todo el mundo. Por eso muchas veces os digo, intenta hacer que el contenido que estás contando, que muchas veces es súper interesante, pero intentad hacer que el consumo sea muy fácil, que sea fácil de entender de lo que vais a hablar, que sea fácil de consumir. Imaginaos que yo quiero explicar un concepto difícil. Pues, ¿qué te digo yo? Tengo un sistema que he patentado para osmotizar el agua y entonces le quito toda la cal y convierto, ¿vale? Pues resulta que eso a cualquier persona no le es común, les será familiar a todos los que ya han buscado información. Pero tengo un tipo de consumidor que puede tener necesidad de ese servicio, pero no lo entiende porque nunca ha estado metido en esos procesos. Entonces, lo que digo es preparar el contenido para que sea muy entretenido verlo, para que incluso si no sé de qué estás hablando, yo me quede a ver el contenido. Por la forma en la que lo presentas, porque has hecho gráficos y me ayudan a entender el concepto, porque está siendo muy dinámico, porque, ¿vale? Vosotros buscad la forma de que ese contenido sea entretenido. Porque al final yo muchas veces estoy en redes echando el rato y como yo, hace muchísimos usuarios. Entonces, inteligencia artificial para la creación de contenidos en redes. Sé que muchos de vosotros, esta es la pieza angular para la que queréis las herramientas de inteligencia artificial. Entonces, tanto para la creación de textos como para la creación de imágenes va a ser muy potente. Nos vamos a ahorrar mucho tiempo de estar pensando cuál es el texto exacto que voy a poner en esta publicación y también de cuál es la imagen que tiene que acompañar. Antes, cuando os decía, nos tienen que hacer imágenes, llamamos a un fotógrafo, vamos al banco de stock. Podemos seguir yendo a bancos de imágenes y coger una imagen, ilustrar un post sin problema. Pero si quiero hacerlo un poco más dinámico, me voy a ir a herramientas de inteligencia artificial y le voy a pedir que cree específicamente lo que yo necesito. Igual que si voy a crear textos, voy a utilizar tanto los asistentes de inteligencia artificial, ahora comentamos herramientas concretas, como muchas otras herramientas que ya me están ayudando a no partir de cero, ¿vale? Vamos a ver un poco exactamente por dónde voy a ir. Pero antes os comento esta gráfica que dice, ¿se utiliza ya la inteligencia artificial para crear o realizar o analizar el contenido en redes sociales? Podríais pensar después de lo que os he dicho que sí, que todo el mundo lo está usando, pero la realidad es que ante la encuesta, los profesionales sobre todo responden que no la están utilizando. A mí me sorprende porque yo creo que incluso en herramientas que están utilizando profesionales de social media ya hay inteligencia artificial, con lo cual sí que la están usando incluso sin saber que la estés usando. Pero en el caso de los que contestan que sí, que me parecen también muy interesantes, pues son más conscientes de lo que están haciendo. Estas son las herramientas que señalan como que son las que más utilizan y me parece muy potente de cara a aquellos que ya estéis haciendo cositas con IA o queráis meteros en cosas con inteligencia artificial y podáis coger inspiración de las herramientas que se están utilizando. Entonces, aquí estamos viendo que hay asistentes, que ahora veremos un poco cómo podemos utilizarlos. Estamos viendo Lately. Os comento ahora también de qué va por si no os suena. El ChatGPT y Copilot que decíamos que eran asistentes y Murph. Bueno, Murph lo que hace es que pasa textos a audio y viceversa. Entonces, nos va a servir si, por ejemplo, tenéis una entrada de blog cortita o habéis redactado un post que os gusta y queréis pasarlo a formato vídeo. Pues entonces llegáis con Murph y le decís, oye, este texto lo quiero con una voz que sea animada, jovial y no sé qué. Entonces va a coger una locución que es IA, que no existe, y va a hablar por ti. Va a decir, pues, ¿cómo se están utilizando las IAs para crear y analizar contenido en redes sociales? Entonces, le va a poner todo el tono a esto. Si tú a esto le sumas unos vídeos de stock o unos vídeos creados con inteligencia artificial, tienes un vídeo que es un formato mucho más dinámico y entretenido para contar algo. Entonces, si yo tengo un PDF, imaginaos el propio estudio de Java Spain, ellos tienen un PDF donde van contando todo. Intentan hacer gráficas, pero al final pues hay datos que tienes que leer. Pues si yo esto les doy todo el texto a una locución que conforme va pasando imágenes o gráficas te va comentando un poco lo que está pasando, es mucho más digestivo, es más fácil que tenga éxito en redes sociales que el hecho de ponerlo como un PDF de ve pasando páginas o descárgate el archivo. Que eso va a pasar un poquito más desapercibido porque al final le estamos pidiendo al usuario que haga algo. Y ya vamos a aprovechar y vamos a decir, si tú quieres que el usuario haga cosas con el contenido, pónselo súper fácil, porque si no, no vas a conseguir que lo haga. Así que bueno, vamos a ir poquito a poco. Estamos aquí viendo, bueno, Buffer también tenéis para publicación y programación de redes sociales y en general pues un poco HotSuite igual. Vamos a ver alguna herramienta también de programación para descargarnos un poquito del estar todo el día conectado a redes, pero que veáis un poco las herramientas que me parece potente. No sé si vosotros estáis utilizando otras. He visto que por aquí me habéis dejado antes un comentario. Con vuestro permiso voy a ver por aquí. Vale, luego me fijo en esto de aquí. Más cosas que vamos a comentar. A ver si yo puedo aquí.
¿Para qué vamos a usar entonces la inteligencia artificial nosotros como herramienta que vamos a coger y vamos a decir, venga, en mis redes sociales va a aparecer? ¿Dónde os recomiendo? Pues podemos utilizarla en el proceso de generación de la estrategia para redes, que aquí me parece que nos va a agilizar y nos va a dar como un camino director que luego es más fácil desarrollar. Es decir, ayúdame a plantear una estrategia para todo este año, para este semestre, que tengo estos objetivos, que este es mi público de destino. Le vamos a dar detalles y nos va a ayudar a generar ese camino. Y eso me parece muy interesante. Em, para generar o crear el contenido para publicar. Esto también me parece que es muy interesante y es que nosotros vamos a poder crear contenido para publicar. Es decir, esas imágenes, esos textos y también para gestionar la presencia en redes. Es decir, que nosotros vamos a poder ver qué estamos haciendo, qué comentarios hay, qué sentimiento generar y vamos a hacer propuestas. Además, hay otra cosa que muchas veces no estamos haciendo o no nos estamos centrando en esa parte, que es la toma de decisiones. Cuando nosotros tenemos que tomar decisiones sobre cuál es la siguiente publicación, sobre cuál es el formato que mejor me funciona, pues muchas veces no estamos analizando lo que ya estamos haciendo. Lo que yo os propongo aquí sería tenemos que llegar a estas estadísticas y tenemos que de alguna manera tener una mirada crítica y aprender de lo que estamos haciendo. Cuando yo llevo 3 meses trabajando con intensidad, con estrategia, tengo que pasarme, bueno, 3 meses y un mes también, e incluso yo diría cada semana, pero bueno, poco a poco y periódicamente tenemos que pasarnos a ver las estadísticas que nos den información. Y hay veces que yo no me entero, yo miro las estadísticas, veo que mucha gente lo ha visto, pues vamos bien. Bueno, pues ¿por qué no coges esas estadísticas, haces una pequeña captura, se la subes a un asistente de IA y le dices, mira, estos son los resultados que estamos teniendo con la estrategia que implementamos, que coordinamos contigo hace un mes. ¿Qué medidas puedo tomar para mejorar estos números o cómo crees que va la campaña? Y entonces es la propia IA la que mirando los datos te va a dar una interpretación. Pues mira, comparado con el periodo anterior, has ascendido esto, ha descendido lo otro, estamos haciendo tal, no estamos consiguiendo este CAPI que era uno de los que tú señalabas como más importantes. Entonces te va a ayudar a modo de consultor de las cosas que tú debes hacer. Vamos a ver entonces herramientas de IA para las redes sociales. Vale, una de las herramientas que a mí más me gusta en general para las redes sociales es Metricool. No me hace absolutamente todo lo que yo quiero hacer, pero sí que es verdad que me ayuda con muchas tareas. Entonces, imagino que ya conocíais esta herramienta. Pero si no es así, pues aquí os la descubro. A ver un segundo. Creo que alguien me ha pintado la pantalla porque tenéis permisos para hacer esto y no sé si vosotros lo veis, pero yo sí tengo un rayo en mitad de la pantalla. Vosotros también, ¿verdad? Entonces, yo no sé si ha sido Marca, puede ser que lo haya visto antes. Entonces, si puedes intentar borrar ese contenido, sería genial porque a mí no me da esa opción. Voy a intentar abrir, si no, una pizarra. A ver si pudiera yo borrar la línea. Sí, listo. Pues ya está. Entiendo que estamos toqueteando a ver cosillas y al final pues pasan cosas, no pasa nada. Porque el que no toquetea no aprende. Vale, entonces, Metricool, vamos a ver más cositas. Metricool es una herramienta parecida a HotSuite, que también hace mantenimiento de redes sociales, o parecida a Buffer. Yo me voy a quedar con Metricool porque es la que más he usado y al final me gusta. ¿Que optáis por otra? Tienen utilidades muy similares. Me hubiera gustado abriros Metricool, pero con esto de que estoy fuera del estudio, no me está abriendo y sin tener las dos pantallas me resulta una locura. Entonces, bueno, os cuento un poco sobre la herramienta y como tiene una versión que es gratuita, vosotros podéis registraros y tantear todo esto que yo os voy a decir de forma gratuita. Vale, ¿qué sabemos de Metricool? Bueno, Metricool hace así como una navaja suiza, intenta dar como servicio a muchas cosas que podéis hacer con redes sociales y la versión gratuita lo que os permite es registrar un perfil de cada red social. Pues imaginaos vuestra página de Facebook, el perfil de Instagram, el de Twitter, el de LinkedIn, ¿vale? Entonces podéis registrarlos todos de una sola marca y podéis tener en un mismo sitio unificado todo lo que pasa. Aquí vais a tener un inbox, un buzón de llegada y ahí os van a llegar todos los mensajes que se os han escrito, ya sean comentarios, en mensajes directos, etcétera. Y lo vais a tener en el mismo sitio, con lo cual una vez que entréis sabéis si hay nuevas gestiones que hacer y respuestas que dar. También vais a tener un espacio donde de forma gráfica os va a decir cómo ha ido el perfil en esta semana, en este mes, etcétera. Vais a poder ver si habéis tenido un avance muy positivo, si os habéis estancado, etcétera, en función de lo que habéis publicado. Y también tiene un panel en el cual vosotros vais a planificar contenido. No sé si estáis utilizando Metricool, pero si lo estáis utilizando, habéis visto que tenéis un panelito que es modo calendario, que de hecho, mira, aquí en la fotito que aparece en el ordenador hablando de Metricool se ve que es como un panelito donde van apareciendo todas las publicaciones que haces según la red social y en cuánto has aparecido y según la hora a la que las has publicado. De manera que el fondo este que estáis viendo rosa es uno de los sitios donde se pone más intenso, donde hay más usuarios, más claro cuando hay menos usuarios y tú puedes ir viendo cómo ha funcionado todo esto. Yo creo que me he traído más pantallas de Metricool para hablar con vosotros,
Pero esto es de forma genérica. Entonces, ¿dónde está aquí la IA, Alicia? Pues la IA está en ese desarrollo que tiene Metricool para hacer muchas de las cosas que hace. Una de las cosas que me parece muy interesante para el mantenimiento de redes con Metricool es la forma en la cual vosotros ahorráis tiempo. Esta parte de aquí es la creación de publicaciones. ¿Qué pasa? Que yo puedo decirle que quiero crear una publicación para un post de Facebook y para un post de Instagram, que lo voy a lanzar en los dos espacios, y aquí en esta pestaña que estáis viendo que pone plantilla es donde yo voy a definir lo que cuento. Esto significa que yo quiero que esta base, esta plantilla, aparezca igual en las dos redes sociales. Pero Alicia, a mí me han dicho que no es bueno que yo publique exactamente lo mismo en todas las redes sociales. Y lleváis razón. Lo ideal para tener una buena estrategia en redes sociales es que vayamos personalizando el contenido según el público que tenemos en cada una de las redes sociales. Y seguramente no tenéis el mismo público en Facebook que en Instagram. Pero aquí estamos yendo ya a hilar fino. ¿Os acordáis cuando os dije, cuando ya tienes una comunidad, ya te va bien? Es como que tú empiezas a hilar fino y empiezas a optimizar. Cuando tenemos en general las redes sociales que nos roban mucho tiempo y que ni siquiera estamos haciendo una buena estrategia, lo que vamos a ir es a intentar mantenerlas, empezar a coger periodicidad, coger ritmo y luego iremos purificando un poco todo esto. ¿Qué os planteo? Que hagáis una plantilla, que por ejemplo si yo lo que quiero decir es el mercado artesanal que hablábamos antes, pues yo voy a poner, por fin tenemos fecha, mercado artesanía, no te lo pierdas, entonces el texto lo hago común. Incluso los hashtags que creo que pueden funcionar parecidos los voy a poner común. Y luego la gráfica, a lo mejor no es un vídeo, sino que es una gráfica estática o es un vídeo, lo voy a subir por aquí. Ya tengo la base de todas las redes sociales. Aquí acordaos que puedo incluir lo que quiera, incluso puedo incluir Google My Business para la ficha de Google. Y ahora voy a decir, ¿necesito personalizar esto un poco más? Pues sí que podría, porque realmente en Facebook yo puedo poner el enlace para que vean todos los puestos y empresas que vamos a estar en la Feria de Artesanía, pero no puedo hacerlo en Instagram, porque no puedo poner enlaces en Instagram y me puede parecer como un texto plano, un poco cutre. Entonces, ¿qué hago? Pues ahora salgo de plantilla y me voy a las distintas pestañas de las redes sociales. Me voy a la pestaña de Facebook y le digo que voy a incluir que quiero editarla y que voy a incluir un enlace. Entonces, al editar, ahí sí me dice, vale, pero entonces vamos a poner cosas distintas en las redes sociales, sé consciente. Entonces ya puedo hacer todos los añadidos y los alineos que yo quiera a esa publicación. Entonces, esto me parece que agiliza muchísimo las cosas, porque ya tienes en todos los perfiles esa base y solo tienes que ir dando como pequeños. Pues aquí un enlace, aquí voy a hacer una mención porque sé que fulanita tiene Twitter, pero no tiene... ¿Vale? Entonces, me parece que es una forma ágil de ir personalizando las redes. Además, estáis viendo aquí el botoncito negro que dice publicar ahora en 4 sitios, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y en Google My Business, pues yo podría darle a la flechita y programar cuando quiero que salgan estas publicaciones. Entonces, también por ahí yo puedo estar trabajando a las 10 de la noche porque se me ha hecho tarde, yo dejo publicado, o sea, programado todo el sistema y lo lanzo a la hora que a mí me parece más pertinente. Cuando yo mañana a lo mejor estoy ya en la tienda o estoy en la oficina y puedo ocuparme de ver qué ha pasado con esos comentarios. De hecho, mi recomendación es que en general, cuando publiquéis, sí que estéis un poquito pendientes por si ha habido una errata, por si alguien en el momento os avisa de algo, que podáis hacer modificaciones, pero si no, pues ir mirando también, si tenéis varias personas y otra persona se puede hacer cargo de ese seguimiento, y mirando también pues, los horarios, etcétera, que funcionan mejor. Vale, entonces, tenemos esta plantilla que me parece que agiliza mucho tiempo en Metricool, pero no es lo único que tenemos que creo que le podemos sacar partido. ¿Qué pasa con esos momentos en los que yo tengo mucho contenido que podría colgar? Porque yo tenía antes un blog, imaginaos, y entonces tengo muchas entradas de las cuales podría hablar. Si ahora me pongo a resumir esto un poco y lo pongo en redes, estupendo, tengo contenido para 3 meses. ¿Qué pasa? Que muchas veces no tenemos tiempo de coger esas entradas, de leérmela, de resumirla, de ponerla en redes, de ponerle una imagen gráfica. Entonces, ¿qué hace? Aquí Metricool tiene una cosa que se llama autolistas. Lo encontraréis cuando entréis en Metricool. Arriba veis que está marcado planificación, ese es el menú general. Y en la izquierda tenéis que en vez de calendario o historial, yo me he ido a autolistas. Bueno, estas autolistas lo que van a hacer es que te van a permitir programar contenido de forma automática, es decir, que se vaya subiendo sin que tú siquiera tengas que decirle sube esto este día. Aquí lo que vamos a decir es decir, pues mira, venimos aquí y le decimos, mira, quiero que cojas todos los posts de mi blog, le vas a dar la dirección y los vayas publicando con una periodicidad X, pues los lunes y los miércoles. ¿Y dónde los quiero publicar? Pues en estas redes, ¿no? Y aquí arriba a la derecha, pues le vas marcando en Facebook, en Instagram, donde sea. Y de forma automática, el sistema lo que va a hacer es volcarse todos los posts e ir en el mismo orden que están en el blog, haciendo como pequeñas entradas para redes sociales. En este caso, cogerá la primera parte del texto de ese blog, pues esa introducción que hicisteis en su momento, cogerá el enlace y lo pondrá. O cogerá la imagen, cogerá esa intro y lo pondrá. Aquí depende un poco de cómo hayáis escrito, pues os van a quedar mejor o peor las entradas, pero ya veréis que de forma automática va a ir haciendo ese mantenimiento. Entonces,
¿Esto me sirve? Pues depende. Te sirve si necesitas empezar con la periodicidad, no perderte nada. También saber que esto va a salir no significa que sea lo único que puedes publicar. Tú puedes seguir publicando sobre esto, es decir, aunque esto esté publicando de forma automática, tú puedes hacer tus publicaciones. De manera que podrías incluso incrementar el número de publicaciones que haces al cabo de la semana. Es una opción, esto lo hace obviamente con inteligencia artificial, está conectando cosas y de forma automática reproduciendo. Ahora puede ser que te den fricciones y cosas que no terminen de cuadrarte, pero la utilidad está ahí. Es decir, ya tenemos esa opción y ya podemos un poco personalizar para utilizarlo en otro momento. Si vamos a hablar de programar entradas, tenemos que hablar también de Lately. Lately, acordaos que era una de las herramientas que veíamos antes, que se estaba utilizando en marketing para trabajar con redes sociales, y es que aquí nos dicen que está todo lo que necesito para ejecutar el programa de marketing en redes sociales de forma sencilla y eficiente. ¿Qué hace Lately? Pues Lately te permite hacer un calendario como el que estáis viendo aquí abajo, en el que vamos a ir poniendo todas nuestras entradas de redes sociales. Y lo que va a permitirnos también es hacer unos posts muy sencillos a partir de información que ya tenemos. Entonces, a lo mejor nosotros le decimos una idea y esto lo va a transformar en un post. O le decimos, mira, yo tengo esta entrada de aquí y entonces va a sacar un texto corto. Incluso Lately podemos darle un post muy largo. Imaginaos que yo en su momento, pues soy administrativo y hice una entrada sobre la factura electrónica. Entonces, tengo una entrada súper contundente de factura electrónica. Entonces, para preparar esto para redes sociales, tengo que hacer una capacidad de síntesis enorme. Bueno, pues en Lately lo que podemos hacer es que ese post que es más largo, que está muy nutrido, lo podemos dividir en distintas entradas para publicar en redes sociales. Pues, por ejemplo, en X podría ir cogiendo pequeños fragmentos y hacer un hilo, o en otras redes podría ir haciendo fragmentos que vosotros aprobaréis y le diréis, tienes el ok y entonces, como quien dice, en capítulos lo va a ir soltando. Entonces, esto también nos permite tener contenido más extenso ya desarrollado y que lo convirtamos en entradas de redes sociales. Es algo así como también que yo me ponga y grabe un vídeo sobre algo súper extenso y luego se lo dé a la tele y le diga, fracciónamelo para redes sociales, porque sabéis que en redes funciona mucho mejor el vídeo corto que el vídeo largo. Entonces, yo puedo tener un vídeo súper largo tipo YouTube, pero que yo no voy a estar usando solo en YouTube, sino que luego también lo voy a fragmentar y lo voy a poner. Habréis visto, de hecho, en redes fragmentos, pues tipo de fragmentos de grabaciones de podcast, fragmentos de grabaciones de tutoriales. Entonces, es como que comparten este momentito que yo creo que va a gustar muchísimo en redes sociales para engancharte al contenido más largo. Bueno, pues lo podéis hacer de esta manera también. Si esta es la herramienta que necesitáis o no, dependerá mucho de las necesidades que tengáis cada uno de vosotros y del sector en el que estéis trabajando. Si queremos seguir trabajando con inteligencia artificial en el ámbito de las redes, tenéis que tener en cuenta que los asistentes de inteligencia artificial para mí son de lo más útil. Son como tener una persona más en el equipo de trabajo. Entonces, esto que también lo saben los programas, lo están utilizando. Aquí estamos viendo cómo Metricool incluye una parte de asistente en la creación de contenidos. Si yo voy a hacer un post y estoy un poco en blanco, en plan, ¿cómo pongo yo esto? Puedo ir al generador de textos con inteligencia artificial de Metricool y decirle cuál es la idea que yo quiero transmitir. Entonces aquí me dice, ¿sobre qué quieres hablar? Entonces yo le digo, pues quiero hablar sobre lo importante que es Instagram, perdón, Instagram dentro del ámbito de las redes sociales, por ejemplo. Y entonces me dice, ¿qué tono quieres que tenga? ¿Quieres que sea formal? ¿Quieres que sea informal? ¿Quieres que sea divertido? Entonces le digo, mira, pues quiero que sea formal. ¿Y qué longitud quieres que tenga? ¿Quieres que sea muy largo, que sea solo un título? Entonces le doy como ciertas especificaciones y me genera textos. Y no solo me va a generar uno, sino que me va a dar varias opciones para que yo elija cuál se encaja mejor. Incluso puedo elegir uno y luego decirle, mira, ¿por qué no lo modificamos un poco? Entonces aquí le vamos a plasmar una idea. Ya no tengo que saber escribir, no tengo que ser súper ingeniosa, porque yo le voy a decir que su personalidad sea ingeniosa. Y entonces, basándose en todas las cosas que ha leído, porque al final los asistentes de IA repasan muchísima información y aprenden cómo expresarse, pues va a coger las palabras adecuadas. Esto que os estoy contando agiliza mucho las cosas. De hecho, aquí lo que vamos a superar muy bien es el miedo al folio en blanco, cuando tienes que hacer una publicación y no sabes por dónde empezar. Sí os recomiendo que esto lo uséis en determinadas medidas y situaciones. ¿Por qué? Porque realmente, como os dije al principio, no tiene sentido tener unas redes sociales que no aportan valor, que no entretienen. Nosotros tenemos ahí usuarios y empresas y lo que queremos es conectar con ellos, que consuman nuestro contenido, que al final cuando ven lo que nosotros estamos compartiendo, quieran ir a nuestro perfil y ver qué otros vídeos, qué otras entradas tenemos. Y para eso, lo que ahora mismo va a funcionar mucho mejor y va a tener más personalidad es que vosotros decidáis, vosotros escribáis y grabéis. Pero como yo sé que no todos tenéis el tiempo que yo quiero que le dediquéis, hablamos de estas herramientas. Pero obviamente, si yo quiero anunciar el mercado de artesanía, si yo quiero hablar de lo importante que es Instagram, no es lo mismo que yo le diga a la IA que me prepare un titular y luego genere un vídeo
genérico a que yo aparezca en un vídeo y diga, Instagram a día de hoy es importantísimo porque he leído que tiene tanto. Entonces, eso se vincula muchísimo más y funciona mejor. Pero en el caso de que no podáis hacer todo ese tipo de cosas, aquí tenemos sustento. En el caso de que hagáis parte de esa manera y parte tengáis que rellenar porque queréis tener más periodicidad, porque queréis influir de esta manera en el algoritmo, aquí tenéis herramientas. Esto obviamente es mucho más impersonal y va a hacer que las redes sociales os funcionen menos a nivel comunidad. La comunidad es a día de hoy una de las cosas más importantes que podéis trabajar en Instagram y en cualquier red social. Significa vinculación con usuarios. Yo quiero que me vean y cuando ya tengo mucho alcance, ahora lo que quiero es que se comprometan conmigo, que quieran trabajar conmigo, que quieran escuchar lo que yo les cuento, porque de esa manera el mensaje que yo voy a lanzar llega más lejos y funciona mejor. Vale, entonces, ¿pero de qué hablo, Alicia? Venga, voy a intentar crear lo mínimo con IA, pero entonces, ¿cuáles son los temas? Bueno, pues aquí hay herramientas que nos van a ayudar a determinar o identificar cuáles son las tendencias que podemos utilizar en nuestro contenido, ¿vale? Tanto BuzzSumo como BrandWatch, como tal cual que son herramientas que podéis encontrar online, algunas de ellas con uso gratuito o por lo menos pruebas gratuitas, que nos van a permitir buscar cuáles son las tendencias y utilizarlas. ¿Qué pasa? Que algunas de ellas son carísimas. Mirad, este es BuzzSumo, no tiene prueba gratuita y la herramienta parte de 119 euros al mes. Si yo tengo un perfil de redes sociales que es apoyo a mi estrategia comercial, no puedo gastarme 200 euros al mes para saber qué se lleva. Pues lo que podéis hacer es navegar, coger un poquito todavía intuición, hacer un poquito así de oído y coger las tendencias. O trabajar también con lo que serían las herramientas que ya están preparadas para esto o incluso los asistentes de inteligencia artificial. Cogéis y le decís, yo tengo una empresa que trabaja con este público, que se dedica a este tipo de producto, ¿cuáles serían las tendencias o los temas de redes sociales que más me van a interesar? Y entonces ese asistente os vuelca soluciones, os dice, pues en base a lo que estoy leyendo, pues para tu sector y con los condicionantes que me has dado, estos son los temas que yo te recomiendo. También tenéis este tipo de sugerencias dentro de Metricool cuando vais a crear una nueva publicación. Tenemos por aquí los hashtags. Entonces, los hashtags son temas o hashtag etiquetas que se han utilizado mucho en redes sociales para hablar de determinados temas. Entonces, también puedes echar un vistazo cuáles son las que más se están usando para ver de qué se está hablando mucho y utilizarlo tú también y sumarte como a esa línea de conversación. Vale, si queremos ir en esta línea, en interpretar tendencias y saber un poco aplicarlas, lo que podemos utilizar son las aplicaciones propias de la red social, ya no tanto Metricool, sino del propio Instagram o incluso de TikTok, que nos ofrecen una página concreta donde nos van a decir qué cosas son las que se están moviendo, ¿no? En el caso de Instagram, os he dejado por aquí un estudio de Metricool sobre los hashtags utilizados en el último año, como midiendo un poco cuál es ese pulso que vamos a tener de los temas, aunque sabéis que ahora mismo los hashtags están perdiendo un poquito de fuerza, ya lo anunciaron hace poquito los CEOs de Instagram, pero bueno, los seguimos teniendo, seguimos utilizándolos a modo de etiquetado de contenido, entonces podemos ver un poco cuáles son los temas que más se han usado. Pero luego, por ejemplo, me parece también muy útil la herramienta de TikTok, incluso si no hacéis TikTok, para identificar las tendencias, los trends, los temas de los cuales determinados públicos están hablando mucho, y es que si buscáis TikTok tendencias, vais a encontrar una página que es una página que tiene que ver con el mundo de los anuncios en TikTok, que lo que nos hace es que para las empresas, en la parte de ads, lo que nos permite es ver cuáles son los vídeos que más visualizaciones están teniendo. De manera que si tú vas a lanzar un anuncio, puedas ver e inspirarte en esos vídeos que más visualizaciones tienen. Si yo voy a TikTok, a esta página de ads, y me voy a inspirar de cuáles son esos vídeos que más consumo están teniendo, voy a ver que también me van a decir cuáles son los audios que más se están utilizando, los hashtags y las temáticas que más están apareciendo en la red social. De esa manera también podéis tener un pulso de qué es lo que se está llevando para generar vuestras temáticas. Acordaos que también hablábamos hace un rato de Google Trends, que por aquí os dejo cómo se escribe, que era ese espacio web donde nosotros metíamos un concepto y Google nos decía cuántas búsquedas había tenido. Lo bueno de ir a Google Trends es que también vosotros vais a poder ver geolocalizada dónde tiene más búsquedas. Entonces, si yo, por ejemplo, busco, ¿qué digo yo? Dulces artesanales, pues me va a decir en qué parte de España se buscan más dulces artesanales o incluso en el mundo. Entonces, como ya el vocablo es español, pues lo vamos a tener Latinoamérica y España y vais a ver dentro de España dónde se busca más. Y entonces vamos a saber y podemos identificar de qué manera tengo yo que contar las cosas en función de los datos que me está dando Trends. De hecho, también vais a poder ver otras búsquedas o sugerencias que os hace Trends en relación a ese tema. Si yo estoy buscando sobre dulces artesanales, pues Trends también me puede decir que los que buscaron dulces artesanales terminaron también buscando labrador artesanal. Entonces yo voy a saber que dentro de mi contenido yo hablaré de dulces artesanales, pero también de obradores, ¿vale?
Bueno, y también tenéis una herramienta que es muy potente, que es Social Mention, o Mention creo que se llama ahora, que lo que va a hacer es medir un poco cuánto se está hablando de tu marca, qué se está diciendo, qué sentimiento general hay. Pero esta también, desgraciadamente, es una herramienta un poco cara. Entonces, tenedlo en cuenta que existen, todo esto lo que está utilizando son IAs, programas de inteligencia artificial, para coger ese gran volumen de datos y poder darte a ti conclusiones, pero esto con un asistente y con los datos que tú le puedas dar de lo que estás haciendo, también puede funcionar. Bueno, el tema de los hashtags, voy a pasar un poco de puntillas, pero imaginaos que yo estoy interesada o tengo un espacio de fitness y entonces le digo, bueno, pues quiero todos los hashtags que tengan relación o que se puedan utilizar con el tema de fitness, también para detectar un poco temas o para ver un poco cuáles utilizar yo. Entonces cojo un asistente de ella, le pido que me dé hashtags que tengan que ver con esto y que se utilicen en Instagram y me saca un listado. No me pongáis 25 porque esto es un absurdo, pero sí que podemos ir viendo y decir, uy, Zumba Fitness, la gente hace mucho foco en el tema Zumba, pues lo voy a utilizar. O Body Fitness, porque vamos a hacer mención más a la parte de ponernos estupendos. Y en ese sentido lo voy a utilizar, ¿ves? Imaginaos que yo voy al asistente y entonces ya no solo le pido cosas parciales, no le digo dame los hashtags, dame los temas tendencias, sino que le digo quiero la publicación ideal para mi cuenta de Instagram porque soy entrenador personal y lo que yo estoy buscando es, entonces le doy contexto, estoy buscando este tipo de usuario, estoy buscando mucho alcance o quiero que haya mucha interacción y lo que quiero es algo como muy movido, que muestre tal. Y entonces me dice, venga, pues vamos a por ello. La publicación ideal podría ser un título, rompe con la rutina, entrenamiento divertido y efectivo en 20 minutos, una imagen que tienes que buscar, un collage o un vídeo corto en el que se muestran 3 y 4 ejercicios dinámicos fáciles de seguir que se puedan realizar en casa o al aire libre, por ejemplo, el jumpy, las sentadillas, los burpees, etcétera. Y luego dice, en el mensaje vas a poner, sientes que no tienes tiempo suficiente para entrenar, no te preocupes. Con esta rápida rutina de 20 minutos podrás quemar calorías y tonificar tu cuerpo sin necesidad de ir al gimnasio. Daos cuenta que el lenguaje es súper natural, que está yendo súper al grano con los temas que yo le he dicho y que realmente capta la atención del usuario. Tiene ese hook de entrada que nosotros en publicidad pedimos mucho. Y luego dice, explicación breve de cada ejercicio. Después de poner este cuerpo, quiero que hagas una explicación pequeña mientras en el vídeo lo vas contando. Y pones el nombre del ejercicio y el beneficio de cómo realizarlo correctamente. En plan de, pues, el... No voy a hablar de jumping jacks, no tengo ni idea de lo que es, porque yo entrenamiento personal justa, pero las sentadillas. Intenta en todo momento que tu posición de la espalda sea correcta para no hacerte daño y hacer un no sé qué, un máximo trabajo de tal y cual. Entonces, tú vas personalizando también con esto que te ha generado, con esta base que te ha generado la IA, pero ya te ha dado el contenido. Has ahorrado un montón de tiempo pensando cómo lo vas a poner, cuál es la estructura correcta. Es que realmente con los asistentes puedes ir generando toda la estructura. De hecho, es como, pero yo no sabía que tenía que escribir sobre entrenamientos, me cuesta mucho decirle esto, de acuerdo, pues entonces vámonos al paso previo, que es, tengo que buscar temáticas para mis redes sociales y le digo, soy entrenador personal, me gustaría tener un gran alcance en Instagram, es decir, quiero llegar a mucha gente en esta red social concreta de España, teniendo en cuenta que mis clientes son entre 30 y 55. Y estos son los hashtags más populares del fitness o estos son los que suelo utilizar o los temas que más me interesan a mí. Entonces dice, vale, pues vamos a trabajar estas temáticas. La primera son rutinas de entrenamiento, la segunda son tal. Entonces me va a dar las temáticas. Imaginaos que yo quiero ser muy personal en colgar mis posts y no quiero que me los haga la IA. De acuerdo, pero aquí me están diciendo, tu público concreto entre 30 y 55 años tiene especial interés en estos temas porque los asistentes tienen la capacidad de llegar a esos datos estadísticos que tú a lo mejor no has encontrado. Entonces, si conoces muchísimo a tu público de destino, fantástico, vamos nosotros a darles todo esto a ese público de destino, pero si no los conocemos, si realmente solo sabemos que son mayoritariamente hombres, o bien estudiamos nuestro público con las estadísticas y los asistentes, o bien intentamos que el asistente tome las decisiones por nosotros. Pero es importante saber quiénes son las personas que nos consumen para poder darles un contenido que sea ideal para ellos. De hecho, aquí venía un poco a contaros eso. Los datos que tenéis los tenéis que analizar también. Entonces, las herramientas de IA nos pueden servir para todo esto. Nosotros podemos coger capturas de nuestras estadísticas o darle acceso con la URL a Google Analytics o a otras herramientas para que nos ayuden a interpretar. Y entonces, aquí cuando vemos el cuadro, le decimos, oye, esto es Analytics después de que lancemos nuestras campañas de redes sociales. ¿Crees que vamos por el buen camino? ¿Qué patrones identificarías como relevantes? ¿Hay algo de lo que no me he dado cuenta? Y entonces le empiezas a preguntar. Y estos asistentes lo que van a hacer es un trabajo. Muchas personas lo que dicen es que tú al asistente le des instrucciones sobre cómo debe actuar. Esto también es un plus. Vosotros, antes de mostrarle la información, podríais decirles, quiero que seas crítico y resolutivo. O quiero que actúes como un experto en marketing y me digas qué hacer ahora.
O quiero que tengas como condicionante que no puedo dedicar más tiempo a redes, que hay que optimizar con las 2 horas que empleo semanalmente, ¿vale? Entonces, con esos condicionantes le vais a pedir que resuelva y haga cosas. Luego también, extraer vuestros propios datos para sacar conclusiones. No os fiéis solo de lo que estáis viendo en redes sociales, de lo que a lo mejor podéis interpretar, sino que vosotros también podéis cruzar cosas. Si vamos a utilizar una aplicación o un asistente de inteligencia artificial, ¿por qué nos vamos a quedar solo en darle los datos de un lugar? Si hiciéramos esto, tendríamos esa visión más parcial. Entonces, vamos a intentar darle el máximo de datos posibles para que tenga esa visión global de lo que estamos haciendo. Si no podemos tener a una persona de marketing que a lo mejor de forma más rápida va a saber cuáles son los indicadores en los que se tiene que fijar, podéis preguntar. ¿Cuáles son los indicadores que me tengo que fijar si mi objetivo es buscar esto? O incluso si estamos en una época aún más verde, podemos llegar a decirle cuál es el objetivo o la métrica que yo tengo que hacer subir en mis redes sociales si yo lo que quiero es vender más. Bueno, aquí voy a ser un poco más exigente y os voy a pedir que no os quedéis solo en vender más, sino que intentéis concretar un poco si lo que queréis es aumentar el número de pedidos, aumentar las ventas de un producto concreto, aumentar el ticket medio de las compras. Entonces, que seáis un poquito más finos a la hora de decir cuál es el objetivo, porque si no, las sugerencias van a ser muy ambiguas, va a ser todo como muy extenso. Entonces, cuando somos capaces de dar un poquito más de concreción a aquello que queremos conseguir, el asistente también es capaz de darnos soluciones que tienen más que ver con nuestra realidad y que son más afines. Vale. Entonces, conclusiones que podemos utilizar o con las que podemos apoyarnos en IA para sacar nuestras redes. Lo primero es los datos estadísticos. Imaginaos que yo tengo una agencia de viajes con un público mayoritario de tal a cual y una localización Inglaterra y Alemania. Es decir, yo quiero usuarios de Inglaterra y Alemania. Y entonces le digo, venga, pues con estos datos, dime, para mi página de agencia de viajes centrada en extranjeros que os quiero atraer a España, viendo que mi público es de 35 a 65, lo que decíamos antes, que su origen es inglés y alemán, ¿cuál crees que es el tema más atractivo de los tres que te planteo? Es decir, yo conozco el público, conozco la realidad de mi empresa, lo que más me piden o yo organizo son destino de playa, viajes gastronómicos y excursiones culturales. Y ahora le voy a decir, ¿cuál crees que es el tema más potente? ¿En cuál tengo que hacerme más fuerte para este público? Para mi agencia de viajes. Entonces, el asistente lo que me dice es que con esos condicionantes me recomienda enfocarme en los viajes gastronómicos. Y tú dices, bueno, ¿por qué los gastronómicos? Me lo plantea y luego me lo argumenta. Esto es una cosa que están mejorando muchísimo, perdón, de los asistentes, y es que cada vez son capaces de justificar más las respuestas que me dan. Entonces, yo voy a ver que aquí me dice, ¿por qué los gastronómicos? Venga. Porque tienen atracción para el público general, porque tienen diferenciación, porque pueden tener viajes recurrentes, porque puede. Entonces me lo argumenta. Esto lo bueno es que vosotros podéis verlo, conociendo el mercado, podéis leerlo y tomar decisiones basadas en esta información. Oye, pues lleva razón, o mira, yo no creo que esto vaya a funcionar. Okay. Entonces, la mirada crítica que hacéis vosotros es indispensable todavía, porque aquí hay muchas veces que le propones, mira, dame algo que no suponga una inversión para mí y te dice unas cosas que dices tú, mira, aquí o pago o no lo voy a tener. Y le dices, no es correcto. Y te dice, ah, es cierto, me he equivocado. Todavía necesita que estemos nosotros ahí leyendo lo que nos está proponiendo y le demos el ok o le digamos que se ha equivocado. Pero fijaos cómo a nivel de estrategia puede funcionarnos. Mira, yo estoy centrada en esta red social buscando a este público para vender este producto y estos son los temas que estoy tratando. ¿Cómo crees que podría mejorar esto? Porque incluso si creemos que lo estamos haciendo súper bien, podemos utilizar esta mirada externa de ella para intentar ir un pasito más allá. ¿O cómo podrías hacer este contenido más interactivo? ¿Cómo podría conseguir que la gente participe más del contenido que estoy compartiendo? Y le doy el post concreto. Entonces me va a hacer sugerencias. Me va a decir, mira, pues haz una llamada a la acción, incluye un sticker que se pueda editar, este tipo de cosas. Vale, y ahora llegaríamos a la parte en la cual hablamos de la mejora de contenidos, es decir, la creación de esos textos o la creación de las imágenes. No sé si lo estáis usando ya, no me he pasado por aquí por los comentarios para ver si estáis charlando, pero en principio creo que está el mismo comentario que me habíais dejado antes, que creo que era de cámara, así que bueno, os animo también a que me dejéis algunos comentarios de yo estoy utilizando esto o lo otro y lo tenemos en cuenta o lo comentamos ahora al final del todo. Que como decíamos al inicio, voy a intentar no extenderme tampoco mucho, sé que tenéis como miles de cosas por hacer. Os cuento todo lo que había preparado y luego si queréis nos quedamos hablando de cómo lo estamos implementando o opciones que tenemos. Vale, entonces...
Bueno, a todo esto, yo me había abierto por aquí todos los asistentes de IA que tenéis acceso gratuito para poder enseñaros cosas, pero al tener pantalla compartida es como que me ha anulado todo y solo tengo pues lo que estáis viendo, ¿no? Una pantalla ahora mismo en blanco y sin nada de navegación. Luego, si queréis, abrimos los asistentes y hacemos las pruebas que necesitéis para que veáis la rápida respuesta que tiene o cómo actúa o qué necesidades tiene. Sí que os digo, por comentarlo por aquí, por si queréis ir hablando cosas vosotros. Tanto Copilot como Gemini como ChatGPT en la versión gratuita me parece que dan un rendimiento aceptable para hacer estrategias del día a día en redes sociales. Entonces, estas herramientas que acabas de decir, Alicia, ¿nos las puedes pasar por escrito? ¿Cómo se accede? Es súper sencillo, ¿vale? Todos los asistentes tienen acceso gratuito, todos los que he nombrado, tienen acceso gratuito simplemente con el registro. Significa que tenéis que estar logueadas con vuestra cuenta de email o con vuestra cuenta de Google o con lo que queráis para que el asistente pueda relacionar las conversaciones con un perfil. ¿Vale? Entonces, yo llego a Gemini y bueno, en este caso, pues si usas Gmail ya estás logueado directamente o si tienes la sesión abierta en Chrome, pues directamente estás logueado, así que Gemini te va a funcionar del tirón. Que no, pues te va a pedir que inicie sesión. Y esto mismo va a hacer Microsoft y va a hacer ChatGPT. Dame una dirección, dime quién eres y entonces empezamos a trabajar. Eso también va a permitir que si queréis podéis guardar el histórico de conversaciones que habéis tenido con el chat en ese momento, en ese espacio y lo guardo todo en la nube. De los tres, a mí me gustan para distintas cosas cada uno de ellos. Los están mejorando constantemente. De hecho, yo antes utilizaba muchísimo más Copilot para hacer creación de imágenes. Me parece que era como más fino y me daba resultados muy buenos. Pero hace poco también han implementado novedades con el Little Banana en Gemini. Y entonces ahora también hace imágenes que están bastante bien. Entonces, esto va evolucionando cada día. Lo que tenéis que buscar es uno con el que vosotros os entendáis bien y os sea útil, os sea ágil para utilizarlo. Esto va un poco en línea de todas las herramientas. Yo os puedo comentar unas, pero esto es IA. Es que esto en una semana puede haber salido una herramienta que sea mucho mejor. Entonces, yo os voy a plantear algunas opciones para que podáis toquetear cosas y generar imágenes, por si acaso no habíais tenido ninguno específico, no habéis probado ninguno, pero que sepáis que hay muchas opciones. También os digo, de generación de imágenes, de generación de audios, de generación de contenido. Con inteligencia artificial hay herramientas que son Ferraris. Hay herramientas que te permiten hacer barbaridades chulísimas incluso de forma gratuita. Y hay otras aplicaciones que, haciendo resultados muy buenos, son mucho más sencillas y te pueden servir igualmente. Que no siempre hay que irse al top de las herramientas, que a lo mejor a nivel usabilidad no es lo más fácil. Entonces, pues qué te digo yo, no hace falta que te vayas a la herramienta nativa última de vídeo que ha salido, porque a lo mejor te resulta un poco complicado. Pues quédate con una herramienta que tienes más uso, que ya conoces, pues tipo Canva, y hazte un vídeo que sea un poquito más modesto, pero que tú estés cómodo y lo puedas producir de forma ágil. No te voy a decir que te vayas a la herramienta de Microsoft Designer o que te vayas a las últimas herramientas, a las veo, porque a lo mejor no te sale bien. Bueno, vamos a ir a lo básico, basiquísimo, tanto en las herramientas que son asistentes de inteligencia artificial como las herramientas de creación de imagen o de cualquier tipo. Lo más importante aquí va a ser el prompt. Imagino que esto no os es ajeno. El prompt es básicamente las instrucciones que le damos al programa para que genere cosas. Y lo que sabemos a día de hoy es que el prompt se está convirtiendo en todo un arte. Cuanto más afinas el prompt, más fácil es que te dé un resultado muy bueno. Lo que pasa es que también, como se han dado cuenta de que somos tan torpes dando prompt, ahora hay muchas herramientas de inteligencia artificial que lo que hacen es que en base a tu prompt, que es muy cutre, hace un prompt mejorado y entonces le pide a la inteligencia artificial que haga algo. Entonces, es que esto ya es hasta para torpes. Entonces, sí que os doy algunas recomendaciones por si no dais con esa herramienta que mejora los prompts. Y es que en lugar de ser muy escuetos en vuestras instrucciones, os extendáis un poco más, le deis contexto. Entonces, fijaos aquí que le dice, escribe una historia corta, un poema sobre una jirafa. Bueno, pues vamos a darle algo más, ¿no? Vamos a darle pues que tenga 50 palabras, que sea una jirafa que ayuda a sus amigos, que sea no sé qué. Entonces le vamos a dar como mucho más localización, como mucho más contexto para que pueda hacer ese resultado y el resultado sea óptimo. Perdonadme un segundo, me estoy dando cuenta de una cosa, pero bueno. Vale, entonces vamos a intentar que nuestro prompt, que todo lo que vamos a hacer nosotros con la generación de inteligencia artificial sea lo más detallada posible. Si yo no detallo, lo que vamos a dejar es la interpretación de la herramienta y eso puede que no sea la mejor solución porque la herramienta no sabe y no conoce lo que nosotros queremos que saque. Entonces, cuanto más le podáis decir, mejor. Una cosa muy sencilla, pues a lo mejor es como, mira, este es el tono que quiero que tenga o este es el estilo con el que quiero que trabajes o incluso las respuestas cuando le estamos haciendo determinadas preguntas, tu respuesta quiero que sea
sea corta o quiero que me la muestres en modo tabla porque quieres agilizar muchísimo el trabajo. Este tipo de cosas pueden funcionar, ¿vale? Y os pueden ir súper bien. Vale, entonces nos quedamos con que tenemos que dar información con contexto y necesidades. En plan, ¿qué necesito que hagas tú? Y esta es la información que yo quiero que me des y este es el contexto para que puedas generar esa información y me la des de acuerdo a mis necesidades. Para textos y estrategia podéis utilizar ChatGPT. ¿Qué pasa con ChatGPT? Pues que tenéis dos versiones, la versión gratuita y la versión de pago. Obviamente la versión de pago hace más cosas, pero la versión gratuita también está súper bien. Si no habéis utilizado asistentes de inteligencia artificial, es que el mero hecho de utilizar uno ya va a suponer una diferencia abismal. Entonces, ¿os recomiendo coger ChatGPT de pago? Pues depende cuál vaya a ser el uso que vais a hacer. Yo os recomiendo que empecéis a utilizar ChatGPT o cualquier otro asistente de forma gratuita y cuando veáis si se os queda un poquito corto, empecéis a investigar las opciones de pago, pero al principio sacarle máximo rendimiento a la opción gratuita. ChatGPT no es el asistente que más me gusta porque creo que tiene ciertas limitaciones. Entonces, yo me iría a otras herramientas, a otros asistentes. A mí Gemini concretamente me gusta mucho. Gemini es el asistente de inteligencia virtual, artificial que tiene Google, ¿vale? Entonces, simplemente con Gemini, lo escribís en el buscador, entráis y con la cuenta misma que estéis logueados o con una cuenta de Gmail o lo que sea, pues accedéis a hacer interacciones con esta herramienta. Esta herramienta os permite tanto usarlo de asistente para resolver cuestiones como generar imágenes. Entonces, me parece que ahora mismo está muy bien. Os dejo aquí que no solo es para generar contenido, no es solo para decirle cómo cuento que voy a abrir una tienda nueva en una calle principal, no es solo para pedirle que nos diga cuál es el tema con el que podemos trabajar mejor, sino que lo podemos utilizar en distintos momentos de todo el proceso de generación de entradas para redes sociales. Una de las cosas más chulas es la lluvia de ideas, también me gusta mucho para hacer llamadas a la acción que sean diferentes, es decir, no siempre digas, pues, ¿qué te digo yo? Si tienes una escuela de idiomas, no estés siempre diciendo visita nuestra página, inscríbete en el curso que se adecua a tu nivel o visita o llámanos si tienes cualquier consulta. Para ir variando un poco, tú le dices, el objetivo es que contacten conmigo. Dame 5 CTAs distintos, 5 llamadas a la acción, call to action que se llaman. Entonces ahí te va a dar como opciones, te va a ir dando como distintas opciones que tú podrías utilizar para que no sea repetitivo, para que no te hagas cansado. Entonces te va a dar como variantes. El tema de la lluvia de ideas además me parece súper potente porque básicamente vamos a ver que nosotros vamos a tener una capacidad de llegar a temas que ni se nos habían ocurrido. No sé si alguna vez habéis hecho una lluvia de ideas, seguramente sí. Se trata de decir todo lo que puede ser solución a ese problema. Entonces ya no vas a trabajar solo, vas a trabajar con otra persona más, con otro elemento más del equipo, que va a ser el asistente, que también va a lanzar ideas. Muchas de esas ideas dirás, inviable, súper caro, no me apetece, no cuadra con nuestra imagen, pero si una de las ideas que te ha dado sí que te cuadra, te ha agilizado mucho trabajo. Y luego las distintas formas de contar lo mismo. Si yo, como decía antes, tengo una academia de idiomas, yo de lo que quiero hablar es de mis cursos, para que la gente se inscriba en mis cursos. Lo que pasa es que si yo me dedico a hablar en redes sociales de los cursos que hago y decirte todo el tiempo, inscríbete, 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 tú te cansas, eso no te entretiene y al final dejas de consumir, dejas de ver mi perfil. Te saltas mis contenidos y entonces esto no está funcionando. Entonces, yo lo que tengo que decirle al asistente es, ¿cuáles pueden ser distintos enfoques para hablar de lo necesario que es un curso de formación en idiomas? Y entonces te va a decir, pues mira, enfócalo por si quieres viajar va a ser más fácil, enfócalo por tu currículum será más completo, enfócalo por las destrezas en idiomas facilitan la esponjización del cerebro y el aprendizaje de otras cosas, yo qué sé, ¿no? Entonces te va a dar como distintas pautas para que hablando de lo mismo parezca que hablas de cosas diferentes, aunque la conclusión va a ser siempre la misma. Esto yo lo he puesto con academias de idiomas, vosotros lo haréis con lo que queráis, pero va a facilitar que en torno al mismo tema podáis abordarlo de formas diferentes, de forma mucho más entretenida. Y luego también os decía antes, es muy importante la comunidad y para tener comunidad hay que generar conversación. Entonces, ¿cómo puedo yo generar conversación con estos temas? ¿Cómo puedo lanzar? ¿No? Lo típico es, pues lanzas algo así como, ¿sabías que el aprendizaje de idiomas en edades tempranas permite que tengan mayor flexibilidad a la hora de aprender otro tipo de destrezas? ¿Sabías esto? ¿O cuándo te enteraste de no sé qué? Y después pones un sticker o pones algo. Esa es la forma en la cual generamos interacción, primeras interacciones con nuestro perfil y cuando los usuarios están acostumbrados a interactuar de una forma súper vaga, en plan de pues dándole un sticker o poniendo un emoji, empezamos a pedirles un poquito más y empezamos a pedirles comentarios y cosas que requieren un poquito más de esfuerzo. Pero si queremos que salga bien, la verdad es que hay que pensar en lo más sencillo para el usuario. Vale, vamos a poner un ejemplo. Esto está creado con ChatGPT de creación de contenido para redes, ¿vale? Aquí le decimos, necesito un guión para la grabación de un vídeo publicitario en YouTube.
Daos cuenta que esto ya es un uso súper concreto, ¿vale? Esto sería ya la casuística de cada uno de vosotros. Necesito un vídeo publicitario en YouTube. El producto a anunciar es unas nuevas patatas con sabor a piononos. La gran idea de mi compañero aquí para el ejemplo es horrible. Necesito captar la atención en los primeros 5 segundos y que el anuncio alcance un total de 60 segundos, ¿no? Y aquí ya empieza la parte divertida, que es en plan, a ver qué propone y a ver si algo me cuadra. Bueno, pues dice, titúlalo, deliciosas patatas de pionono, un sabor irresistible en cada bocado. Vamos a intentar que la primera escena sea una imagen llamativa de un plato de patatas crujientes con sabor a pionono, es decir, de tu producto. Y el narrador dice, ¿estás listo para una explosión de sabor que te dejará sin palabras? En 5 segundos tenemos este plano y en el siguiente plano un plano corto con la persona tomando una patata y saboreándola. Vale, puede ser que lo leamos y digamos, esto es muy vago, esto me sirve para hacer patatas de pionono y para hacer patatas de chili. Entonces, le puedo dar la contra y decir, necesito algo más específico centrado en el hecho de que el sabor es muy singular y lo vamos mejorando. Pero fijaos que es que me ha hecho toda la reacción. Me ha dicho qué textos tengo que usar, qué planos tengo que grabar o buscar, cuánto tiempo tiene que estar en pantalla. O sea, es que me lo ha hecho todo. Y esto en unos minutos. O sea, yo ya no he tenido que romperme la sesera durante un montón de rato para tener esto. Una vez que tengo este guión, grabarlo es mucho más fácil. Si vosotros tenéis un guión de lo que tenéis que contar, grabar vídeos o grabar contenido es mucho más sencillo porque tenemos toda esa parte agilizada. De hecho, yo lo que os recomiendo siempre es que antes de poneros a grabar un contenido, tengáis planificado ya todo el contenido y no solo uno, sino varios. Porque en el momento que os ponéis delante de una cámara a grabar, pues ya aprovechamos para grabar un montón de piezas. Luego ya nos sentaremos y haremos edición y sacaremos como más partido a otro tipo de tareas. Vale, entonces, imaginaos que esto mismo lo quiero hacer con la próxima apertura de mi panadería en Motril. Entonces, como dame un post para esa inauguración. Entonces, dice, esto es con Gemini, dice, Motril, preparad vuestros paladares. Solo, o sea, en solo 15 días abrirá sus puertas, dice, me incluye aquí el nombre de la panadería artesanal en el corazón de Motril. Aquí podrás encontrar pan tradicional. Yo le he tenido que dar detalles para que me haga esto, pero está estupendamente. Dice, no te pierdas la gran inauguración este día, te esperamos para compartir contigo nuestra pasión por el pan. Bueno, pues me parece que está bien hecho. Si esto lo acompañas de un vídeo chulo donde hay gente que a lo mejor está remodelando el local a cámara rápida, pues me parece que puede captar atención y que puede funcionar. Luego me pone mis hashtags y te dice, puedes añadir una foto de la panadería, de la elaboración del pan, de los productos, no sé qué, ¿vale? Entonces, todo esto tú lo tienes que revisar porque tienes que poner el nombre de la panadería en un sitio, la hora y no sé qué, no puedes publicar y punto, pero te va a agilizar trabajo. Ya te he hecho mucho del trabajo que luego tú llegas a tu herramienta de planificación, lo pones, lo cuelgas y esperas a ver qué pasa. Al final hay inteligencia artificial en casi todo, os lo decía antes. También si por lo que sea os aficionáis al tema de la inteligencia artificial y ya no podéis vivir sin ella, que sepáis que hay aplicaciones para llevarlas incluso en WhatsApp. Imagino que muchos conocéis a Lucía. Lucía es un asistente de IA que salió específica para introducir en WhatsApp, que ahora ya ha derivado a ser un poquito otra cosa, pero que viene a ser como un asistente personal. Lo que te dicen es, instálate la aplicación en tu móvil y úsala para todo. Úsala para tareas escolares, úsala para hablar sobre cómo te sientes hoy, como terapia. Úsala para todo tipo de cosas. Entonces, ¿qué viene a ser? Viene a ser una herramienta sencilla a la que le puedes preguntar un montón de cosas, que puedes darle distintas personalidades y que tiene ahí como una parte más social. No voy a entrar en mucho debate, ¿vale? No es mi intención, pero sí que es cierto que se ha demostrado, y muchos artículos últimamente lo están contando, que las personas que se han aficionado a hablar con inteligencia artificial están compartiendo con ella problemas y situaciones que les estresan. Entonces se ha visto que mucha gente utiliza los asistentes para desarrollar en cierto modo una relación como más estrecha de amistad, de terapia, etcétera, y que está siendo muy liberador para mucha gente. Entonces aquí viene un poco esta oportunidad, este modelo de negocio de dar esa asistencia como más específica. No es ahora mismo en lo que nos vamos a ocupar, pero quiero que lo sepáis. De manera que los asistentes también están cada vez conociendo más a las personas y cómo reaccionamos, de manera que sus respuestas van a estar más adecuadas a las necesidades que tenemos. Esto lo único que está haciendo es enriquecer a la herramienta, de manera que cuando nosotros lo utilizamos de otra parte, una persona lo está enriqueciendo aquí con este tipo de conversaciones, cuando yo en otra parte lo estoy utilizando, también me está afectando a mí, porque está influyendo en cómo responde en el tipo de contestaciones que me da. Bueno, os dejaba por aquí todo tipo de QRs, etcétera. No sé si este va a funcionar porque con las pantallas a mí el otro día no me funcionaba, pero digo, no tiene sentido. Pero bueno, si no podéis hacer pequeñas búsquedas, este es Lucía con Z y este de aquí es Copilot para que lo tengáis también en el móvil.
esto acaba cualquier discusión, ¿vale? Estáis discutiendo sobre si hay coches autónomos o no en España, lo buscas con IA y te dice que no, y se acabó, ya no se discute nada más. Vale, entonces, ChatGPT y ChatGPT Plus. ¿Cuándo recomiendo la versión de pago? La recomiendo cuando ya estáis haciendo un uso de uno de los asistentes de forma gratuita y empezáis a tener más necesidades. Pues, por ejemplo, en mi caso, utilizamos ChatGPT para creación de contenido de algunas marcas muy concretas en las que yo no puedo ser experto. Pues, ¿qué te digo yo? Tengo una empresa concreta de diseño industrial, a mí me cuesta mucho generar temas. Entonces, esto normalmente lo que haces es que contratas redactores para hacer esa labor, pero tiene un coste alto. Entonces, una pyme permitirse tener un redactor específico que te haga X post, pues empieza a encarecerse bastante. Entonces, una de las cosas que le propusimos a uno de los clientes fue, vamos a mejorar el posicionamiento a base de contenido acerca de tu marca. Si te parece bien, lo generamos con inteligencia artificial. No va a tener tanta calidad como si lo hiciera una persona, pero vamos a tener un volumen alto de manera que el posicionamiento va a mejorar. Entonces, decidimos que esta estrategia la iniciábamos y si luego queríamos hacernos más expertos o ir segmentando un poco en el tiempo, pues usaríamos redactores. Entonces, para esa parte me viene súper bien. Dices, si entonces utilizas ChatGPT para generar las entradas, lo que hacemos es un GPT específico. En el plan de pago tienes una cosa que es que puedes entrenar GPTs. El chat en sí es como el chat GPT, ese sería un GPT genérico. Entonces, cuando tú entras en la opción de pago, tienes GPTs que puedes entrenar pues, en temas financieros, en temas, como he dicho yo, de diseño industrial, en temas de lo que quieras. Y lo que haces es que le das mucha información, le vas subiendo información, le das fuentes, etcétera, para que se haga experto en ese tema. Y todas las respuestas que te dé tengan en cuenta todos los conocimientos que ha aprendido sobre ese tema. De manera que ahí tienes un chat específico que sabe mucho de determinadas cosas y se centra en ese enfoque cada vez que te da una respuesta. Entonces, nosotros en este sentido nos sirve muy bien. ¿Tiene sentido? Tiene mucho sentido usar los GPTs específicos porque agilizas y todas las respuestas van mucho más encauzadas. Es una gozada. Pero, a ver, vale $20 al mes, tampoco es carísimo, pero si no le vais a sacar uso, pues le veo menos sentido. Sí que deciros que en el momento en el que tengáis el ChatGPT de pago, tenéis acceso también a los GPTs que otros usuarios han generado y han puesto de manera pública. Si yo he entrenado al de diseño industrial y quiero compartirlo, cualquiera que necesite un chat de diseño industrial puede entrar y hacerle sus propias preguntas. No va a ver las interacciones que yo he tenido, pero sí que puede utilizar ese entrenamiento que yo ya he hecho. Entonces, por ejemplo, en los GPTs personalizados hay un GPT específico de Verifacto y factura electrónica, que no sé si habéis estado metido como en este jaleo, pero hay bastante follón. Entonces, si tú tienes una duda, está echando mano de todas las publicaciones que hay en BOE acerca de estos temas y puedes resolver cosillas, ¿vale? Entonces encuentras cosas que son útiles. Vale, textos y estrategia ChatGPT hemos dicho que lo podíamos usar, pero no es el único que podemos usar y me habéis escuchado decirlo varias veces. También podemos utilizar a los distintos asistentes que hay en el mercado, que son un montón. Entonces, bueno, aquí viene como Google Assistant, etcétera. Algunos de ellos ya han cambiado. Yo me quedaría con Gemini y Copilot como complementos de ChatGPT porque me parecen súper accesibles y súper sencillos. Si estáis en el universo Microsoft, es mucho más fácil acceder a Copilot porque ya tenéis las sesiones iniciadas. Si estáis en el universo Google Workspace o Gmail, pues mucho más fácil Gemini. En el caso de ChatGPT, pues igual ponéis chatgpt.com. Bueno, creo que es .open, ¿no? Por aquí .openai.com. Tenéis la dirección también en las presentaciones y entonces os registráis con una cuenta de correo y ya está, a utilizarlo. ¿Vale? Entonces aquí tenéis todas las direcciones para ir directamente, pero si lo ponéis en el navegador llegáis también en un minuto y podéis utilizarlo para todo este tipo de cosas. Cosas para las que sé que queréis utilizar también la inteligencia artificial, para la generación de imágenes, ¿vale? Entonces, yo aquí la verdad es que tengo que decir que no me complico nada. Si queréis otro día, hacemos uno específico de generación de imágenes. Yo llamo a mi compañero, que es el que se complica la vida con este tipo de cosas y hace maravillas. Yo voy a trabajo eficaz y fácil. Cuando yo hablo de redes sociales, yo no puedo emplear más tiempo en generar la imagen que en publicar el post y llevar un control de comentarios. Entonces, necesito una cosa que sea rapidísima. ¿Qué cosas estamos viendo? Pues estamos viendo que llegamos a calidad muy buena con muy poco esfuerzo, ¿vale? Esta imagen que tenéis aquí la he generado en un minuto diciéndole que quería una imagen concreta, dándole un prompt a una herramienta. Entonces, ¿qué es lo más importante para mí cuando generamos una imagen con inteligencia artificial? Lo principal es que sepáis lo que queréis. ¿Qué es lo que yo quiero? Si tú sabes que quieres una imagen de una madre y una hija cocinando un pastel en un jardín, la imagen va a salir muy bien. Si tú le dices, dame una imagen que tenga sensación hogareña y de cercanía al aire libre, pues
acertará más o menos. Es decir, cuanto más concreto seas tú, más fácil es que lo saque. También os digo, si tenéis una imagen en vuestra cabeza, que es que la viste y si queréis una variante, pues cogéis y le subís la imagen directamente y le decís quiero una variante de esto con este y este cambio, que también se puede hacer. Entonces, creo que sale muy bien también cuando les decimos que usen estilos concretos. Quiero que tenga un estilo fotorrealista, quiero que tenga, en este caso yo le dije un estilo de Pixar, quiero que tenga estilo, ¿vale? Y en ese momento es cuando empieza a dar con el toque. Lo malo de aquí es que yo soy un poco lega en el tema del diseño, entonces no sé decirle determinados estilos. Hay cosas que quiero este acabado, ¿no? Tipo pop de no sé qué, pero no sé decirle cómo es. Entonces primero me tengo que informar cómo se llama ese estilo y luego ya se lo digo al asistente. Vale, entonces, tenemos Copilot, que en Copilot se pueden hacer imágenes que están muy bien, como esa que habéis visto antes, que funcionan muy bien porque al final la tecnología que hay detrás de Copilot es la de ChatGPT para el asistente y la de DALI para el desarrollo de imágenes. Es decir, ellos han comprado esta tecnología, la están adaptando y la están utilizando. Entonces, me parece que es muy potente la creación de imágenes que hacen. Entonces, tú le dices, ¿me creas una imagen de un astronauta con unos girasoles en el espacio? Me dice, sí, voy a creártela. Entonces, a lo mejor te crea 4 opciones, te dice, aquí está tu resultado. Hay veces, tengo que decir, que se equivocan de pe a pa, que tú dices, para nada es lo que yo tenía en la cabeza. Pero hay otras muchas que aciertan. Y cuando eres un poco flexible a la hora de qué tipo de imagen va a ilustrar este contenido, pues te puede servir bastante bien. Esto es un arte. Saber decirle al navegador lo que tú necesitas es un arte totalmente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues ya existen en Internet páginas que te venden prompts para conseguir las mejores imágenes. Las mejores imágenes, los mejores resultados de asistentes, etcétera. Entonces, de hecho, aquí estáis viendo Best Prompt .art, que son prompts para hacer imágenes, y lo que hacen es que te cobran por darte esos prompts. En plan, te enseñan la imagen, te dicen el prompt con la cual han conseguido esa imagen, y tú ahí luego puedes editar cosas. Imaginaos que me dan el prompt con el que he generado esta imagen concreta. Pues yo aquí podría editar y decir, en lugar de que aparezcan globos aerostáticos, quiero que aparezcan pájaros de gran tamaño. O en lugar de que haya una casa, quiero que encima de la colina haya 3 personas de distinto tamaño, etcétera. Ya me dan el prompt. Pero aquí lo que voy a es a pagar por las instrucciones. Pensad entonces en la potencia que tiene esto cuando hay gente que está generando negocio en torno. A mí me parece menos interesante hacerlo con las imágenes porque no tengo esa necesidad, pero sí que me parece un poquito más interesante cuando estamos hablando de fotografía de comida. Cuando fotografiamos alimentos, tenemos unos hándicaps súper fuertes y es que algo súper apetecible en persona, le haces una foto y tiene una mala pinta horrorosa. Entonces, yo conozco fotógrafos específicos de comida que hacen virguerías, pero siempre llevando la comida al no comestible. Es decir, si yo quiero que esta copa aparezca súper deseable con un cóctel dentro de no sé qué y que dé la sensación de que está súper fresquito, le empiezan a poner un humo de no sé qué, le ponen laca, le ponen esto y lo otro, para hacer todo el tiempo que veamos ese puntito de deseable en las fotografías. Entonces, aquí hay una página en la cual nos van a vender lo que serían los prompts para comida. Vale, entonces, estoy viendo que me estás dejando mensajes por aquí. Vale, bueno, os leo ahora entonces cuando vayamos acabando, sin problema. Digo, por si me habéis avisado algo de que no se ve, no se oye, no sé tal, digo corregir. Vale, entonces Todo tenemos correcto, todo páginas. correcto. Gracias, Javier. Tenemos páginas que nos van a vender también esto. ¿Cuándo me parece interesante? En estos casos, si yo tengo que hacer un montón de publicaciones que tienen fotos de comida y no las estoy consiguiendo sacar por mí misma, pues sí me parece a lo mejor más rentable comprar este tipo de cosas. Pero si lo que voy a hacer son redes sociales, que hoy va a salir el camarero, mañana va a salir el plato, pasado va a salir, es una cosa mucho más dinámica y no tiene sentido hacer este tipo de cosas. A esto me lo llevo cuando yo tengo un producto, unas imágenes que generar para mi página web, unas publicidad, tal, lo vamos a hacer todo de forma interna, entonces sí, a lo mejor me parece más rentable. De todas formas, esto aparece en un momento en el cual las herramientas son algo menos potentes que ahora y ahora mismo ya se consiguen cosas brutales, ¿no? Muchas veces os pregunto cuál de las imágenes está generada por IA para que veamos cómo genera confusión. O sea, es que estamos llegando a un nivel tan bueno que no sabemos cuál es la imagen que se genera con IA. En este caso, hay cosas, hay signos que te pueden decir cuál es. Realmente, si nos fijamos con detalle, pues vamos a ver pequeños fallos en la imagen y vamos a saber decir cuál es la de IA. Pero aquí tengo que deciros que las 3 imágenes son generadas con IA. Entonces, no intentemos decir en esta se nota mucho más que en esta, que puede ser que sí, pero es que las 3 son con IA y fijaos el nivel de definición. En el caso de los 2 soldados, sí que es cierto que si os fijáis en el fondo hay algo raro y percibes que es de IA. Pero en el resto de ocasiones, fijaos en esta, que tiene un montón de gente de fondo, como de unas fiestas locales. O sea, me parece la dos, ¿no? Me parece súper potente las cosas que estamos consiguiendo con este tipo de generadores que estáis viendo que son muy sencillitos, ¿vale?
Entonces, creo que también está un poco en cómo vosotros pidáis o exijáis. Y luego, la gran potencialidad de que esta gente no existe. Entonces, no tengo que pedirles permiso para usar su imagen, no tengo que pedirles permiso para poner la foto. También me parece muy interesante cuando, por ejemplo, tenéis actividades con niños. Sabéis que las actividades con niños es muy delicado publicar a menores en redes, etcétera. Entonces, aquí tenéis la oportunidad de hacer imágenes de campamentos de verano, de hacer imágenes de talleres de música infantil y que los niños se vean felices y que no pase nada porque estos niños no son reales. Sí que es cierto que si lo que quieres mostrar es lo bien que estaba la experiencia concreta que estabais haciendo, pues no es lo mismo, pero bueno, nos da salida y nos da opciones de ir publicando cosas en redes de manera continua. Podemos hacer las imágenes como lo hemos hecho siempre, podemos utilizar los mismos programas que hemos utilizado siempre, porque muchos de ellos ya están incluyendo la IA. Antes os hablaba, yo me iría a soluciones súper sencillas tipo Canva. Fijaos, Canva ya tiene inteligencia artificial integrada a su manera, poco a poco. Es verdad que no es el sitio donde más explosiva ha llegado. Es verdad que me acuerdo que según lo anunciaron me metí en Canva para hacer un vídeo en Canva a ver qué pasaba y aquello salió regulinchi, pero bueno, vamos a darle tiempo. Es una herramienta que nos permite hacer un montón de cosas, es muy potente y se está metiendo también en la tecnología de IA. ¿Y por qué me parece muy potente hablaros de la IA de Canva? No porque sea la mejor, sino porque es la que más fácil vais a utilizar. Si ya sabéis utilizar Canva, que lo estáis haciendo, para generar otras publicaciones. Ellos van a apoyarse en OpenAI, en DALI, para hacer imágenes, con lo cual vamos a intentar ver hacia dónde sigue. Además, uno de sus mayores intereses va a ser que esto evolucione en el sentido correcto y vamos a tenerlo muy fácil para ir incorporándola. Así que yo os recomiendo que las propias herramientas que ya estáis usando os informéis si tienen ampliaciones de IA y sea por ahí por donde empecemos. ¿Solo nos va a servir para generar imágenes? No, incluso si vosotros generáis vuestras propias imágenes, que es muy recomendable, e incluso que toméis imágenes vosotros mismos, podéis apoyaros en la IA para hacer mejores imágenes. Imaginaos que yo he hecho esta foto, quiero ilustrar un post o quiero incluso poner un título, pero tengo el coche ahí en mitad que me viene fatal. Bueno, pues yo llego con una herramienta de IA, en este caso es Magic Eraser, que la tenéis de acceso gratuito también, os dejo por aquí el enlace. Le dices lo que quieres borrar y en un momento te lo borra, te rellena la imagen y la puedes usar. Entonces, aquí también me parece que podemos mejorar fotografías. A lo mejor tenemos una imagen que hemos generado en otro momento, que la tenemos de stock, que es una imagen que nosotros hicimos de la fachada de nuestro edificio, lo que queráis, y la tenemos en formato cuadrado, porque antes la usábamos para Instagram y era suficiente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos llevarla a uno de estos programas y decirle, ya no la quiero en formato cuadrado, ahora la quiero en formato panorámico, por ejemplo, o en formato vertical. Entonces, lo que va a hacer es ampliarnos esa imagen por los lados para conseguir rellenar todo eso. Si yo encuentro una imagen de stock de un ordenador con una plantita, con un no sé qué, y me viene genial para mi entrada de post, diciendo que vuelta a rutina, septiembre, pero no me encaja por el formato porque yo quiero hacer una story, pues le digo a cualquier programa de este tipo, no sé si me he traído uno de rellenado de imágenes, bueno, esta es otra historia. Espera, vale, pues ahora os lo pongo. En uno de estos que son sencillitos, lo meto y le digo que quiero ampliar esa imagen. Y entonces me la va a ampliar, me va a dar más segmento y me va a dar una dimensión distinta. Y yo soluciono mi problema. Vale, ¿por qué os decía que no os quiero hablar concretamente de esta? Porque esta es Photoshop Firefly. No sé si habéis visto los vídeos que hay sobre esta herramienta. Esto es como decirnos el Ferrari que decíamos antes. Vamos a irnos a los programas de edición que sean más contundentes. Y en este caso es que haces lo que quieras. Con lo que antes se llevaba mucho tiempo, tú tenías que coger el lacito y decirle que en todo esto querías unificar el tono y decirle qué tono era, tal. Ahora lo seleccionas y te lo cambias solo como quien dice. Entonces, os voy a poner un vídeo para que veáis un poco la potencia de esto que os decía. Vale, viendo esto dices, pues ya está todo hecho, me cojo el Photoshop Firefly y me hago las imágenes que me dé la gana. A ver, esto es un programa muy top, entonces tienes que saber manejarlo. Es verdad que lo que nos están contando ahora es que con IA va a ser mucho más fácil. No sé si alguna vez habéis cogido Photoshop, pero yo lo he cogido, yo me estrello mucho con Photoshop, me peleo muchísimo con él.
porque no hace las cosas que quiero que haga. Entonces, aquí lo que nos están diciendo es, va a ser más fácil. Si tú le dices que le das un formato nuevo a la imagen y se te queda chiquitita en el centro y le señalas esto, te va a decir, ¿qué quieres hacer? En plan de qué es lo que vas a intentar. No te pongas a trastear todo como hago yo y le des a todas las herramientas a ver si consigues. Sino que va a decir, ¿qué hacemos con esto? Y tú le dices, rellena la imagen para que tenga un mayor tamaño. Y lo va a rellenar con intuición, diciendo, bueno, pues si aquí había césped, voy a seguir poniendo césped, si aquí había unos bordes, voy a continuar los bordes. Esto que hace Photoshop Firefly lo hacen también otras aplicaciones. Lo que pasa es que esta es más completa. Te hace eso, además de incluirte un elemento, además de darle reflejos brillantes al sol de no sé qué. ¿Vale? Entonces, esto lo hace de una manera más profesional. Pero igual que eso, esas utilidades las hacen también programas más sencillos, ¿no? No sé si me he traído, yo creo que los nombro ahora, pero FreePic me parece una herramienta súper potente que está permitiendo crear muchas imágenes y editar muchas imágenes de una manera muy sencilla. No sé si usabais FreePic como banco de imágenes, pero tiene también su parte de banco de imágenes, iconos, ilustraciones, etcétera. Y luego tiene la parte de creación con IA, que es donde podéis meter imágenes y decirle que las edite, meter imágenes y pedirle variantes de esa imagen, ¿no? Imaginaos que tenéis una fotografía de un usuario con su diploma súper contento y el año pasado o el anterior lo publicasteis y funcionó muy bien. Pues podríais meter la misma imagen y decir, dame variantes con chicas en lugar de con chicos y que genere personas que no son reales para decir, obtén tu certificado con nosotros este año, exámenes, no sé qué, ¿vale? No tenéis que inventaros una historia de esa persona, pero podéis hacer ese contenido también. Bueno, la edición de imágenes no solo es con imágenes estáticas, sino también con imágenes en movimiento. Esto se va complicando todo lo que queráis y más, ¿vale? En este caso, este es DragGam. Me parece que también en un vídeo, os lo pongo porque lo veáis, pero me parece como muy top, ¿no? O sea, yo lo que quiero transmitiros con esto es que los programas van a ser cada vez más accesibles, aunque de momento todavía hay que conocerlos un poco. Pero fijaos lo que podemos llegar a hacer con programas de forma, como quien dice, fácil. O sea, coges los puntos, le dices cómo quieres que se vayan moviendo y el programa interpreta cómo son esas imágenes, cómo deberían actuar. ¿Que obviamente va a meter erratas? Pues sí, pero fijaos, o sea, lo potente de los programas. También, en cierto modo, daos el aviso, esto se puede hacer ya. O sea, si hay imágenes tuyas o imágenes de vuestra empresa en Internet, tenéis que intentar hacer un poco seguimiento de esas imágenes, de ese contenido que estáis compartiendo, porque al final las imágenes que yo me encuentre voy a poder editar como yo quiera. Pero bueno, otro día hablamos, si queréis, de seguridad y de protegernos en Internet. Hoy vamos a quedarnos con las chulerías que se están haciendo. De hecho, muchos de vosotros ya tendréis los teléfonos que te ponen sonrisa, incluso cuando no sonreíste en la foto, de cara a mejorarla. Pues aquí tenéis toda la tecnología y de qué va. Es un poco el ser, prever hacia dónde tiene que conducirse todo esto, el ir completando, el ir haciendo. Y como esto ya lo tengo en la calle, lo que voy a verlo es cada vez más en uso y cada vez le vamos a dar más usos. Y lo bueno es que está siendo accesible también para los que somos más pequeños. Bueno, ya voy a parar porque aquí van a editar el mundo entero y lo van a cambiar todo a su antojo. Estos son los programas, como os digo, más top, pero tenemos un montón de programas pequeñitos que nos pueden ir haciendo avanzar más rápido. En el caso, este es el caso de FreePic que os decía antes, me parece muy interesante. Dejaoslo por aquí, tiene asistente y vais a poder hacer todo tipo de cosas. Vamos, además tiene para mí una creación de imágenes súper top. Podéis ir eligiendo con qué sistema queréis crearlo. Unos son más rápidos, otros son más precisos, otros no te hace falta generar las imágenes y que tengan buena calidad. Entonces, ir probando todas las opciones que tiene, pero a mí me gusta mucho. Y también me gustan mucho las opciones sencillitas de eso, de expandir imagen, de recortar, de borrar un elementito, de hacer variantes de una misma imagen. Yo a lo mejor lo uso mucho para hacer roles. Le meto un personaje y de este personaje le digo, a este personaje lo quiero de esta manera, de esta y de esta. Y me lo da en tres situaciones distintas, de manera que puedes hacer como una continuidad o un carrusel para las entradas de redes sociales. Vale. Y más cositas, la IA en diseño gráfico. Ya vamos a ir terminando. En diseño gráfico me refiero a cuando tenéis que hacer imágenes vosotros. La herramienta como bandera va a ser la de Microsoft, Microsoft Designer, que vamos a ver que es muy potente y nos permite hacer muchas cosas del tipo, hazme un pastel que tenga un no sé qué, no sé menos, la imagen va a ser muy buena, inclúyemelo con un texto detrás, pero con el fondo cristal. Entonces le vamos a ir dando muchos matices. Y luego os he puesto Canva, porque Canva, igual que inició bastante lentito, va mejorando también a pasos agigantados. Entonces nosotros ya le podemos decir, quiero un panda montando en bicicleta por una ciudad con no sé qué fondo y la imagen es digna. Y además tened en cuenta que ya tengo aquí la imagen y ahí tengo la plantilla donde encima le pongo el texto, le pongo el cristal de no sé qué. O sea, me parece súper ágil el poder utilizarlo en este tipo de entornos. Entonces, ya cada uno que vaya eligiendo. Si sois más de meteros en jaleillos y de testear herramientas,
intentad hacer algo, vuestro primer diseño con Microsoft Designer, y si sois más de ir a lo práctico, pues quedaos con Canva y hacer diseños con la propia IA que está allí, porque tampoco es que digamos que va a ser nefasta, ¿vale? Vale, y luego en el tema de los vídeos, el de los vídeos virales, de las redes sociales, si empezáis a buscar información sobre inteligencia artificial dentro de redes, vais a encontrar programas más específicos. Este de aquí es Ocus Clip, que es un programa que lo que intenta, bueno, un programa, una aplicación de inteligencia artificial que lo que intenta es que tus vídeos sean lo más pensados para redes sociales posibles. Entonces lo que te dice es, graba el vídeo. Graba el vídeo que quieras, que tenga 1 minuto, por ejemplo, y me lo das. Entonces, cuando lo subes a la aplicación, lo que te va a hacer es obtener los clips que cree que mejor van a funcionar en redes sociales. Es decir, de tu vídeo en el que tú estás hablando, yo voy a sacar el momentito que va a hacer que la gente se quede viendo el vídeo y el momentito en el que va a hacer que la gente haga clic y tal. Entonces te va a hacer fragmentos de 20 segundos, de 30 segundos, que son los ideales para que tú vayas probando en redes sociales. Entonces, eso viene muy bien también para grabar un día y tener contenido para una semana. ¿Vale? Entonces, puede venir muy bien si además no sois súper expertos en generar ese gancho inicial, ese interior del... ¿Vale? Si no tenéis como guiones muy trabajados, puede funcionar porque os ayuda un poquito a seleccionar la parte más interesante. Vale, y luego aquí tenéis otra vez Lately, un poco por deciros que eso mismo también en texto lo hace Lately, que te va sacando como los fragmentos y lo podéis hacer. Aquí que os diría, vamos a crear un vídeo de 5 minutos o de 3 minutos hablando un montón de cosas y vamos a utilizar tanto el anterior como esta, Oculus como Lately, para ir sacando fragmentos, tanto de vídeo como de texto, que me puedan ayudar a hacer como la orquesta, a poner este contenido a lo largo de 2 semanas o de un mes. Y entonces vamos a ir poniendo pequeñas piezas en un sitio y otro. Vale, ¿cuáles son los límites? ¿Hasta dónde vamos a llegar con IA? Pues no lo sabemos. No lo sabíamos, igual que hace 5 años no podíamos prever que íbamos a estar haciendo lo que estamos haciendo ahora. Lo que sí que os digo es que creo que podemos ser muy optimistas y que cada uno tiene que saber qué necesidad tiene para poder cubrirla. No podéis pretender decir, yo me voy a buscar una herramienta de ella y me va a resolver todo. Primero tienes que saber qué hay que resolver. Y cuando ya sabes para qué la necesitas, buscas una más ágil, más económica, más completa, lo que tú necesites, es decir, adaptado a las propias necesidades que tú puedes tener. Deciros que además a nivel nacional, bueno, a nivel europeo somos pioneros en la legislación de IA. Estamos poniendo o preveyendo que esto va a traer problemas, así que estamos lanzando ya leyes que van a regular la inteligencia artificial y esto en cierto modo tiene que ver también con aquello que os decía antes de que cualquiera va a poder coger una imagen, editarla y conseguir que pues tú digas lo que no has dicho o tú estés en un espacio donde no estabas. Entonces, un poco por proteger usuarios y por controlar todo esto, pues vamos a tener esta legislación. Básicamente, así a grandes rasgos, lo que más me llamó la atención es que van a pedirnos que señalemos cuando algo es generado con IA. De momento todavía esto no está como súper instaurado, pero sí que nos pedirán que señalemos a los usuarios que algo ha sido generado con IA. Entonces, ahora mismo, si queréis saber un poquito más sobre la ley, podéis clicar y os leéis el resumen. Pero bueno, que sepáis que eso está en proceso. Sería fantástico que el propio programa ya te genere como algo, una marca, un hash, alguna cosa que permita identificarlo, entonces no haya duda y no generemos como incertidumbre en los usuarios cuando vemos contenidos con personajes famosos, con etcétera. Vale, de forma resumida, ¿qué cosas hemos contado hoy? Acordaos de usar la IA para crear el contenido, pero no solo para crear la imagen o el texto, sino también para la estrategia general y cómo puedo hacer las cosas o cómo puedo hacerlas mejor. La inteligencia artificial tiene que permitirnos trabajar mejor, más a gusto, más tranquilos, menos estresados, con más tiempo para nosotros y para las tareas que nos necesitan, pero no tiene que sustituirnos completamente. Y acordaos que la IA, todo lo que hagáis con IA necesita supervisión humana. A lo mejor hacéis una imagen con niños sonriendo en un campamento, echarles un ojo a que todas las manos tengan 5 dedos, a que no haya 3 orejas, a que no haya varios... ¿Vale? Este tipo de cosas pasan todavía. Así que echad un vistazo y si no, que varios ojos las vean para que alguien detecte irregularidades que luego pueden quedar como un poco cutres, ¿sabes? No pasa nada porque se entiende que estás ilustrando un post que cuenta otra cosa y muchas veces incluso si lo haces con imágenes animadas, se ven dibujitos, no pasa nada, pero mejor si no se nos escapa, ¿vale? Y ya que sepáis por último que de IA hay ahora mismo herramientas para casi todo. Entonces, si tenéis otro ámbito de empresa que ya no son las redes sociales, pero que queréis o necesitáis resolver, buscad un poquito y rascar porque seguro que hay alguien que ya ha planteado este problema y lo ha solucionado con una herramienta de IA. Antes de que acabemos completamente, os cuento un poquito sobre Kit Digital y cómo podemos sacar partido a todo esto de las redes con el tema de Kit Digital. Seguro que ya los conocéis, que os han firmado genial desde la cámara y si no, allí os pueden dar más detalle, pero ahora mismo estáis todavía
con posibilidades de algunos de vosotros solicitar el kit digital. Creo que los segmentos que están abiertos son el 3 y algunas figuras jurídicas más pueden ir solicitando este tipo de cosas, pero los fondos se van acabando, con lo cual vamos a ir apremiando el que tenga como intención de solicitarlo, que lo haga ya, porque se supone que en octubre, creo que es, acaban las solicitudes, ¿no? Ahora, de todas formas, que Javier nos puntualice. En este caso hemos hablado de redes sociales, es una de las soluciones Kit Digital. Si vais a ver la oficina de la Pyme y Kit Digital, veréis un montón de soluciones. Clicando en cada una de ellas os cuenta qué tipo de cosas podéis hacer dentro de esa solución. Y en este caso de redes sociales, pues mira, monitorización de redes, gestión de redes sociales, publicación de posts mensuales. Podríais contratar que alguien lo haga por vosotros y que os ayude a entender cuál es la estrategia que vais a seguir. Y esta es la parte más interesante para mí, que os digan cuál es la estrategia y cuál es el sistema para una vez que ellos hayan empezado a rodarlo, vosotros podáis continuarlo sin mucho esfuerzo. Vale, hasta aquí, perdón, hasta aquí lo que yo quería contaros. No me he traído el contacto de Javier, así que yo creo que lo mejor es que nos lo des tú. Tienes el micro mute. Sí, Ahí. ahora sí. Bien, bueno, te refieres a respecto a la oficina Acelera Pyme, pues Sí, nosotros estamos disponibles en acelerapyme@cámarademotil.es o directamente lo más sencillo que llamen a cámara. Prácticamente todos tienen nuestro número de teléfono, si no en Google, porque yo la verdad no me lo sé de memoria, si no lo buscan vale. en Google Cámara de Comercio de Motril y ahí estamos siempre atentos y siempre intentando ayudarles. Han mostrado muy bien efectivamente todas esas funcionalidades y ya dependería, tanto si se les ha concedido ya el bono digital a los usuarios, como si lo van a pedir, que se pongan en contacto primero con el agente digitalizador y vayan perfilando los pareceres entre ambos. Fantástico. Pues listo. Toda la información, además del programa, la tenéis súper bien en la web, así que cualquier duda por allí. Y si quedara alguna duda que os surja a lo largo de la mañana con respecto a este tema, podéis escribirle a Javier, que él me la hace llegar sin problema y yo encantadísima de resolver. Fenomenal, pues Alicia, fantástico como siempre. Siempre es un placer por esta aplicación tan extensa sobre la IA. No deja de sorprendernos, desde luego un campo que no deja de asombrarnos. Y efectivamente nos pregunta Ángela si vamos a pedirte, Alicia, la presentación. Y aparte, bueno, esta presentación está siendo grabada, la subiremos. Para quien quiera o repasarla, pues le mandamos el enlace, ¿de acuerdo? Así que por nuestra parte nada más. Alicia no es la primera, tampoco será la última. Así que nos vemos pronto tanto a los usuarios. Gracias a todos por acompañarnos y bueno, ya informaremos de la siguiente. Gracias, buen día. Chao.